Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva historia para todos vosotros. En este caso les traigo un fanfic de Dragon Ball. Y sí, sé que no es común que traiga un fanfic de Dragon Ball, pero considerando que lo encontré y pues realmente está interesante, quería traerlo para todos vosotros. No sé qué tanto pues va a estar apoyado, espero que bastante, la verdad. Realmente espero que les guste. Y pues antes de comenzar quiero disculparme con todos los Fullbringers que esperaban este video más temprano. No tuve internet en todo el día, iba a decirlos, pero nada, fue internet. Y apenas ahorita nada más me llegó, empecé a hacer videos, así que aquí está. Espero lo disfruten. Y pues quiero saludar a Dena Malaes, a Javier, a Jamil Ramón, a Yami no Arashi, a Emanuel Castillo, a XBuda38, a Fabricio Vara, a Fernando Flores, a Ángel Cuevas y a Artekin. Muchas gracias, chicos, por estar apoyando al canal y a todos los demás, realmente se los agradezco. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otras tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo y espero disfruten de esta nueva teoría que realmente está interesante. Ahora sí, comencemos. Episodio 1. Lo que siempre debió suceder. El mundo se estremeció y los cielos se estallaron en una luz azul que emanaba de una diminuta bola de barro llamada Tierra. Dentro de esta luz había una criatura, parecida a un saltamontes gigante con forma humana. Cell se desintegraba, gritando sus últimas palabras al niño que tenía debajo. Gohan avanzaba con determinación, su brazo izquierdo colgando hecho jirones. Su brazo derecho se extendía hacia la figura desaparecida de su némesis. Relámpagos crepitaban a su alrededor mientras se dirigía lentamente hacia el borde del cráter creado por el Licey. Con un último rugido furioso, Cell desapareció de la existencia. Su ki desapareció con la onda Kamehameha que lo consumió. Finalmente, Gohan terminó. Se quedó allí, jadeando, un instante mientras la luz se apagaba frente a él, dejando un paisaje desolado. Sus ojos se pusieron en blanco y cambiaron de verde azulado a onix, y sus erizados mechones dorados parecieron desinflarse al recuperar su negro natural. Se desplomó de espaldas, con el brazo izquierdo destrozado formando un ángulo extraño, con el hueso asomando por el gran agujero en su hombro. Su kimono morado estaba destrozado, ocultando apenas su figura, tan poco natural para un niño de 11 años. Por un instante, pareció que el mundo se paralizó. Nadie se movió. El resto de los guerreros Z, ahora dispersos por el campo de batalla, observaban con asombro e incredulidad al chico caído. Gohan permaneció allí jadeando unos segundos, y fue su risa hueca y silenciosa la que sacó a los demás de su aturdimiento. De repente, entraron en acción y corrieron a su lado al darse cuenta de lo gravemente herido que estaba. A través del campo de batalla. No puedo creer lo que veo. Exclamó Hércules, estupefacto. Ese enano escuálido no es un truco para destruir una celda. Fue mi muerte. Podría haberlo vencido. Mr. Satan se escondió tras una roca mientras observaba las consecuencias de la batalla. El equipo de cámara y sus estudiantes estaban atónitos por la fuerza de la lucha que acababan de presenciar. Más que nada en ese momento, Hércules estaba furioso consigo mismo y con su inacción. La combinación de miedo por lo que había visto y su rotunda negativa a creer que realmente había sucedido le estaba provocando un leve ataque de pánico. Era imposible que ese niño rubio pudiera hacer algo que él no podía. Tenía que ser un truco, como todas las demás luces y vuelos que hacían. Los humanos no podían hacer esas cosas, eran biológicamente incapaces. Puede que no fuera un gran erudito, ni siquiera se considerara un académico, pero sabía de lo que era capaz el cuerpo humano. Aún sin estar convencido de haberlo visto todo correctamente, ni de que pudiera tener algún fundamento real, decidió confrontar al chico que yacía en el suelo y llegar al fondo del asunto. Antes de que siquiera tuviera la oportunidad de moverse desde detrás de la roca, el gran hombre verde que había visto caer ante las pequeñas células azules voló al lado del niño, seguido de cerca por el resto del grupo que él había considerado falsos. Rodearon a la figura solitaria, y se sorprendió al ver que todos parecían estar en estado de pánico. Era obvio que había algo mal con el niño. Oh vale, tal vez no fue hacer para aparecer, pensó Hércules de arrepentido cuando se dio cuenta de que el niño debió haber resultado bastante herido durante la pelea si no pudo mantenerse en pie. Tal vez debería confrontarlo más tarde, apuesto a que necesita ayuda. Después de todo, trucos de luz o no, vi mucha sangre saliendo de él. Ahora que lo pienso, es solo un niño, apuesto a que no es mayor que mi propia hija. Vaya, si Videl hubiera estado aquí, hombre, no sé qué clase de padres lo dejarían pelear con un monstruo como Cell de todos modos. Fuera o no un impostor el chico, Mr. Satan decidió que debía intentar ayudarle.
Después de todo, era el campeón mundial, y qué mejor manera de complacer al público que demostrar que tenía un corazón bondadoso además de la destreza de un guerrero. Salió de su escondite y echó a correr hacia el grupo. Tras él, oía los gritos lejanos de los demás desde su dojo, que lo buscaban. Esperaba que lo alcanzaran para grabarlo ayudando al chico. A la gente le encantaban esas jergas tiernas. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando el grupo literalmente desapareció en el aire. Uno a uno, se elevaron hacia el cielo, llevándose consigo al chico herido. Todos excepto dos. El hombre grande y verde, que observaba al tipo más bajo, al que Hércules identificó como uno de los extraños cambiaformas que vestía la extraña armadura azul y blanca. Su cabello había vuelto al negro, del dorado brillante que llevaba minutos antes. El campeón había visto el cabello cambiar de un lado a otro varias veces en varios de ellos, pero no le encontraba sentido. Era algo en lo que pensaría más tarde, pues ahora estaba concentrado en el más bajo de los dos. A Hércules, le parecía un hombre que había perdido la voluntad de hacer mucho más. La frustración y la desesperación fluían libremente de su mirada mientras le hablaba en voz baja al hombre verde, aunque parecía que se esforzaba por mantener una fachada de tipo duro. Al acercarse a Hércules, el hombre más bajo pareció perder la compostura y desapareció en un instante. Lo único que Hércules notó fue una tenue estela de luz blanca que desapareció en el horizonte. ¿Por qué siguen usando esos trucos?, pensó confundido. El espectáculo terminó, ¿de qué serviría algo así sin nadie que lo viera? Será porque sigo aquí, no quieren decepcionar. El hombre verde se quedó observando cómo desaparecía el hombre más bajo, y luego se agachó para recoger al hombre de cabello lavanda que Hércules había visto recibir uno de esos rayos de luz en el pecho, cargándolo sobre su hombro. Hércules se detuvo detrás de él, conmocionado, y miró directamente a la parte trasera de su gi a través del enorme agujero en el pecho del chico de cabello lavanda. Hércules no sabía qué clase de espectáculo de luces intentaban hacer con los destellos, pero esa herida parecía bastante real. Más que eso, el efecto en el medio ambiente parecía igual de real, aunque razonó que los explosivos y la pirotecnia precolocada podrían haber causado el mismo daño al terreno. La tierra estaba pisoteada a su alrededor, y había un gran charco de arena roja oscura donde el chico y el chico de cabello morado habían estado tendidos. ¿Qué piensa hacer ahora, señor Satán?, gruñó una voz diferente, y Hércules dio un respingo al darse cuenta de que provenía del hombre frente a él. Era grave, y cargaba con una fuerza que le provocó escalofríos de miedo. El grandullón aún no se había girado para mirarlo. Hércules no pudo evitarlo. Quería ver al hombre que le hablaba. Quería saber con qué clase de embaucador estaba tratando, y eso significaba verle la cara. Avanzó con cuidado y se acercó al gran embaucador, apenas alcanzándole los hombros. El cuerpo que llevaba sobre el hombro seguía colgado inerte, como si realmente estuviera muerto. Su sorpresa se disipó al tiempo que su ira resurgió, mirando la herida y pensando en el niño. Deberían haberme dejado encargarme a ese bicho, dijo animadamente, señalándose el pecho con el pulgar. Podría haberlo conquistado. ¿Por qué demonios dejaron que un niño pequeño luchara contra ese monstruo? Se suponía que esto iba a ser una pelea de verdad. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Y qué pasa con todos esos espectáculos de luces y teatralidad? El hombre finalmente se giró para mirar a Hércules, haciendo palidecer bajo su mirada. Había asumido que era solo un humano maquillado, pero definitivamente no lo era. La piel verde no estaba pintada, ni las antenas que le sobresalían de la frente eran falsas. Sus ojos negros poseían una frialdad vacía que sin duda perseguiría a Hércules hasta el día de su muerte. Su gruñido salvaje mostraba unos colmillos extremadamente afilados que parecían feroces y poderosos. En resumen, la gran cosa verde, era una horrible muestra de fuerza alienígena. Pero la voz que salió de su garganta sería sin duda lo que Hércules recordaría. Hércules, solo lo diré una vez, y más te vale no olvidarlo nunca. No nos importa lo que hagas después de hoy, llévate el mérito si quieres, quédate con tu dinero y tu fama. No los queremos. Pero nunca olvidarás lo que mi amigo hizo aquí. Entiende que, aunque seas un ser humano poderoso por derecho propio, ese chico es lo mejor que este mundo puede ofrecer, al igual que su padre, a quien le debes la vida. Nunca podrás compararte con el poder que presenciaste hoy. Te conviene ser humilde y aceptar que no serías nada si no fuera por ellos. Hércules lo miró boquiabierto, atónito. La rueda de hámster había dejado de girar y él intentaba desesperadamente comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué demonios se supone que debo decir a eso? Es imposible que un niño sea más poderoso que yo.
Antes de que pudiera expresar sus pensamientos, el hombre verde había desaparecido, igual que todos los demás antes que él, dejando a Hércules en el lugar donde Zell había desaparecido. Miró a su alrededor, solo para encontrarse solo. Frunció el ceño, pensando intensamente. Sabía que no había destruido una celda. Pero sabía que los trucos de luz y el vuelo que todos esos tipos usaban debían haber sido falsos. Meros espejismos. O tal vez un traje avanzado que les otorgaba esas superhabilidades. Solo tenía que encontrar el origen de todo y podría demostrar que era el luchador superior. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un pequeño alboroto a sus espaldas. Se giró y vio a un pequeño grupo corriendo desde el borde del campo de batalla hacia él. Agradeció en silencio que no hubieran estado allí antes, por si acaso habían oído lo que había dicho el tipo verde. Aún así, no estaba especialmente contento de verlos todavía. Genial. El equipo de cámara y ese maldito reportero. ¿Qué se supone que les digan de todo esto? ¿Por qué tuvieron que salir corriendo así? Señor Satán. Señor Satán. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Dónde está el celular? Gritó el reportero acercándose, ajustándose las gafas rotas. Los ojos de sus alumnos y su representante lo miraron expectantes. Todos estaban destrozados, entre la ropa hecha jirones y los moretones y cortes que los cubrían, parecían haber pasado por un infierno. Hércules no pudo evitar pensar. Bueno, supongo que, pensándolo bien, sí. Ya. No importa, tengo que darles algo. Señaló al chico de la cámara y preguntó en voz alta. Tú, camarógrafo. ¿Captaste todo lo que pasó ahí fuera? Él lo miró adolescente con expresión deprimida y económica con la cabeza. No, amigo, la cámara se destruyó cuando todos volamos. Ni siquiera sé si las imágenes que teníamos grabadas sobrevivieron a eso. Bueno, piensa rápido, Hércules, el mundo espera una respuesta, y tú eres el único, además de esos impostores, que sabe lo que pasó, pensó frenéticamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Quizás debería hacer lo que dijo ese tipo verde. Omar, ¿qué es lo peor que podría pasar? No es que pueda quitarme nada ahora que estoy al tanto de su farsa, ¿verdad? Tendrían que ser capaces de preparar el terreno para esos trucos, y yo puedo luchar contra todos ellos en una pelea justa. Soy el campeón mundial después de todo. Con ese pensamiento, Hércules puso la mejor sonrisa que pudo reunir y comenzó su historia, omitiendo el detalle crucial de que no fue él, sino el repartidor quien había destruido la celda. Unos minutos después en el mirador Gohan. Gritó frenéticamente el guardián de la tierra. Dende corrió junto a su amigo. Este se desplomó a su lado cuando Yamcha lo dejó caer de sus hombros sobre las baldosas del mirador. El luchador mayor aún estaba en shock, pero hacía todo lo posible por controlarse en esta situación. Dende los recorrió con la mirada, presa del pánico, mortificado por lo mal que habían salido de esto. Dende, por favor, cálmate y concéntrate. ¿De acuerdo? Dijo Yamcha con urgencia, antes de suavizar su tono. Está inconsciente, pero sigue vivo. Puedes ayudarte. Por favor, no le queda mucho tiempo antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Yamcha, con cicatrices, se contorsionaba de miedo y lo que parecían náuseas mientras miraba al hijo de su antiguo rival. Luego volvió a mirar a Gohan y comenzó a analizar las heridas de su amigo con la mayor serenidad posible. Estaba hecho un desastre. Su rostro presentaba varios cortes, uno de los cuales parecía estar justo sobre una fractura de cráneo particularmente grave. Sus piernas estaban gravemente magulladas y Dende pudo notar múltiples fracturas. Varias costillas estaban definitivamente rotas o agrietadas, una de ellas evidentemente perforando un pulmón, a juzgar por la sangre que fluía libremente de su boca con cada respiración entrecortada, y había más moretones y pequeños cortes de los que se podían contar. Pero lo peor de todo era el horrendo daño que tenía en el brazo izquierdo. Los músculos alrededor del hombro estaban desintegrados y quemados por completo, y podía ver que su hombro estaba descolocado, con el hueso sobresaliendo de la herida abierta mientras la sangre roja oscura rezumaba sobre la baldosa de observación. Es más, Dende pudo notar que los huesos de su brazo estaban casi pulverizados, y los ligamentos y tendones estaban destrozados, si es que los había. Huelga decir que esto sería particularmente difícil, dados sus aún limitados conocimientos sobre curación. Había reconstruido cortes y perforaciones, incluso quemaduras graves y el enorme agujero que le habían dejado en el pecho a Vegeta en Namekusei, pero a efectos prácticos, este brazo estaba acabado. Ya no había nada que reconstruir, y crear carne y tendones era una perspectiva completamente distinta.
Si no hubiera tenido la capacidad de sanar tan bien como pudo, no habría habido ninguna esperanza para el niño. Yamcha, creo que puedo curarlo, comenzó vacilante, conteniendo los nervios. Va a sufrir daños permanentes en el brazo, de gravedad desconocida. Creo que puedo permitirle usarlo por completo, pero como mínimo le quedará una cicatriz. No puedo hacer nada al respecto, esto es demasiado. No puedo simplemente recrear su brazo, tengo que replicarlo con lo que ya tengo, y no tengo mucho con qué trabajar. Creo que puedo hacer desaparecer el resto del daño, pero me llevará un poco de tiempo, y más de un intento, creo. Quizás quieras que su madre venga para que pueda explicarle qué está pasando. No hace falta, Dende, Ten va a buscar a Kiki, dijo Yamcha con una mueca. No lo envidio, solo puedo imaginarme lo que hará. Krilin pasará por casa de Corin, pero creo que nos llevamos las únicas Senzus listas para usar cuando aparecieron los androides. Los demás deberían llegar pronto. Trunks y Goku no sobrevivieron, y todos los demás están en mal estado, pero primero ayuda de Gohan, tenemos que sobrevivir con vida. Su voz era grave y su expresión abatida mientras observaba a Dende ponerse manos a la obra. El guardia empezó, expulsando su energía a través de las manos, concentrándose en la gigantesca herida del hombro, atreviéndose a esperar tener la habilidad para hacerlo. Sintió como los tendones y músculos empezaban a replicarse y unirse bajo su influencia, y con un chasquido espantoso, el hombro volvió a su sitio recién reparado. El músculo comenzó a expandirse y a unirse, seguido de cerca por la piel, sellando la herida y creando una gran cicatriz perlada donde debía formarse la nueva piel. Los cortes más pequeños empezaron a unirse, y su respiración se estabilizó mientras su pulmón perforado se recomponía. De repente, Dende sintió que se hundía en una profunda fatiga y cortó el flujo de energía antes de que la oscuridad lo envolviera. Respiró con dificultad y se apoyó en las manos, intentando estabilizarse. No puedo continuar ahora mismo, Yamcha. Me he quedado sin energía, y sus heridas son demasiado graves para curarlas de una sola vez. Levantó la vista con expresión cansada y se encontró con las miradas de varias personas. Yamcha seguía observando las baldosas entre sus pies, manteniendo en silencio sus sollozos por la pérdida de uno de sus mejores amigos. Krilin estaba allí con un androide de 18 inconsciente acunado en sus brazos al estilo nupcial mientras contemplaba la figura inmóvil de Gohan con lo que definitivamente era arrepentimiento en sus ojos. Piccolo estaba de pie en la parte de atrás del grupo, con los ojos cerrados y los brazos cruzados mientras sentía más ki. Tien también había llegado y se sentó en cuclillas con el rostro oculto a la vista tras sus grandes manos. Mira y Trunks estaba acostado de espaldas al otro lado de Gohan, su rostro aún congelado en una expresión de sorpresa y el enorme agujero en su pecho aún goteando sobre las baldosas. Pero la persona a la que Dende más temía en ese momento lo miraba fijamente, con lágrimas en los ojos y la mirada más feroz que podía poner en su rostro. ¿Qué quieres decir con que no puedes curarlo? Mi bebé se herió y tú no puedes curarlo. Eres Kami por tu bien. Oh, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está mi marido? Le dije que me prometiera que Gohan no pelearía, y ahora mira. Todos los presentes se tensaron al oír esas palabras. Kiki miró la expresión de asombro de Dende y luego a los demás, quienes de repente notaron unos nuevos y elegantes patrones en las sencillas baldosas blancas bajo sus pies. Piccolo intervino en ese momento, con el rostro serio y los ojos mostrando algo que pocos habían visto antes. Lástima. Lástima por una mujer que aún no sabía que su esposo había muerto. Empezó con suavidad. Kiki, escucha. Lo que voy a decirte no te resultará fácil de oír. Kiki se detuvo y miró a Piccolo con una mirada asesina. Tragó saliva para superar el nudo que se le formó de repente en la garganta y continuó. Milk, tu esposo, Goku no lo logró. Se sacrificó para salvarnos a todos. Cell lo mató después de que usara teletransportación para llevarse a ese monstruo. Cell no pudo con Gohan, así que decidió autodestruirse, llevándose el planeta consigo. Goku se lo llevó a otro lugar, pero Cell regresó y Goku desapareció. Gohan casi lo pierde todo cuando Cell regresó, pero al final, fue destruido para siempre. Pagamos un precio terrible. Trunks y Goku están muertos, y Gohan casi se unió a ellos. La mirada de Milk desapareció en cuanto Piccolo comenzó su discurso. Sabía lo que se avecinaba desde el principio, pero aún así la noticia la tomó por sorpresa. Se desmayó al terminar y se dio cuenta de que Sin era una broma cruel, pues Tien apenas la sujetó antes de que cayera al suelo. Piccolo miró a Dende y al instante decidió qué hacer. Dende, lleva a Gohan a una de las habitaciones de arriba, tenemos que ponerlo de pie. No me importa cuánto tarde.
El resto y... Se giró y miró al grupo, que levantó la vista para mirar al Namekiano. Vamos a recoger las esferas del dragón de Bulma. Tenemos 2 deseos que pedir, y ya se me ocurre. Necesitamos pedirles a todos los que Cell nos quitó. Pero tendremos que decidir qué hacer con Goku. Shenron no puede pedirle que lo haga, ya que sería su segunda vez. Pero tengo una idea, y creo que Gohan también la comprenderá cuando despierte. El ambiente pareció mejorar al instante al mencionar las esferas del dragón. Por muy mal que se pusieran las cosas, siempre encontré la manera de arreglarlas. Era algo con lo que habían tenido la suerte, y todo gracias a cierto Saiyajin de pelo puntiagudo al que con el tiempo habían llegado a amar. Todo el grupo se puso de pie con una nueva chispa en la mirada. Dejando a Android 18 y el cuerpo de Mira y Trunks en manos del pequeño guardián y Mr. Popo, partieron hacia Ciudad Oeste y la Corporación Cápsula para arreglar las cosas. Varias horas después, el señor Popo y Dende ya habían trasladado a Milk y Gohan a camas dentro del puesto de observación. Ambos seguían inconscientes cuando los guerreros Z regresaron, esta vez con un Vegeta muy callado y una Bulma muy frenética cargando a Trunks, un bebé que lloraba, en brazos. Al instante, vio a su adolescente hijo fallecido del futuro y corrió hacia él con un grito ahogado. Aunque técnicamente no había criado a este niño, aún sentía un poderoso cariño maternal por él. Incluso Vegeta forcejeaba, de pie en la parte de atrás con los ojos cerrados y el ceño fruncido, mientras apretaba los puños a los costados con ira. Krillin sacó una bolsa grande y vació su contenido en el suelo del mirador, revelando las 7 Dragon Balls que Bulma tenía la costumbre de coleccionar ahora. Bueno chicos, ¿qué les parece si hacemos esto? No hay mejor momento que el presente, ¿verdad? Miró a Bulma, que sollozaba, y luego a Piccolo, quien negoció con la cabeza al monje. No hasta que llegue Gohan. Dende está trabajando en Gohan ahora mismo, y a juzgar por el ki del chico, está a punto de recuperarse. Necesita estar aquí para esto. Le debemos su opinión, considerando que fue él quien derrotó a Cell. Apenas había pronunciado esas palabras, toda la pandilla Z sintió que el ki del chico se disparaba y luego se estabilizaba. Todos giraron la cabeza expectantes hacia el edificio en el centro del mirador, donde Gohan emergió junto a un Dende con aspecto exhausto, agarrándose el costado izquierdo y apoyando la pierna derecha. Vestía la camisa blanca tradicional y los pantalones negros que usaban antes de los juegos de Cell. A pesar de la gravedad de sus heridas, su rostro se iluminó con una débil sonrisa al observar a la pandilla y las esferas del dragón que se extendían ante ellos. Los guerreros Z dejaron escapar un suspiro de alivio colectivo al verlo vivo y moviéndose por sí solo. Tosió levemente y dijo con un tono sorprendentemente alegre: «Hola, chicos. Disculpen la demora, ese saltamontes mordió un poco más de lo esperado, ¿eh?» Todos rieron excepto Vegeta y Piccolo, quienes solo sonrieron con sorna ante el humor negro. Incluso en las situaciones más graves, aún contaba con la habilidad de su padre para hacer que la situación pareciera un poco menos sombría. Piccolo fue el primero en romper el silencio. «Nos tenías a todos preocupados, chico. Me alegra verte de pie. Esta vez, puedes hacerlo. Invoca a Shenron, te lo has ganado». Gohan se acercó cojeando al grupo para situarse frente a las esferas del dragón. Miró expectante a Dende, quien simplemente se acercó a ver cómo estaba Android 18, quien empezaba a despertarse. Gohan bajó la vista hacia las esferas del dragón, concentró su voz en la fuerza y pronunció las palabras para invocar al dragón. «Dragón eterno. Por tu nombre te invoco. Shenron». Las esferas del dragón brillaron doradas y el cielo comenzó a oscurecerse. Un rayo saltó de una esfera a otra antes de elevarse hacia el cielo y tomar la forma de Shenron. El dragón miró a los guerreros Z y habló con una voz grave y retumbante que los conmovió profundamente. «He sido invocado. Digan sus 2 deseos». Gohan miró a los guerreros Z y obtuvo su consentimiento silencioso para continuar. «Shenron. Por favor, revive a todas las personas que fueron asesinadas por Cell y los androides». Shenron dudó un momento, cerrando los ojos como si estuviera sumido en una profunda reflexión. «¿Te das cuenta de lo que me pides?», preguntó tras una breve pausa. Abrió los ojos y observó las miradas esperanzadas de todos los guerreros Z. «Muy bien, se hará». Los ojos del dragón brillaron con un brillante color rubí, y todos los guerreros Z sintieron que la vida regresaba al planeta, incluyendo a Mira y Trunks. El agujero en su pecho se cerró de repente y comenzó a toser al sentir que la vida volvía a fluir hacia él. Bulma se relajó de alegría y agarró a su futuro hijo mientras intentaba incorporarse.
Trunks jadeó ante la repentina pérdida de aire y miró a su alrededor confundido antes de comprenderlo y devolverle el abrazo a su madre. Gohan apartó la vista de la escena para volver a mirar a los guerreros Z. Esperaba estar equivocado y que su padre hubiera sido incluido en ese deseo. Pero, al fin y al cabo, las leyes que regían al dragón seguían vigentes, y su padre seguía desaparecido. Aún lleno de esperanza, tímidamente dejó escapar sus pensamientos. Bueno, chicos, ¿y ahora qué? Sé que no pudimos devolver a papá con Shenron, pero aún lo necesitamos. Es mucho pedir, pero ¿creen que deberíamos desear ir a Nuevo Namek y pedirles que invoquen a Porunga por nosotros? Antes de que alguien pudiera responder a su pregunta, una nueva voz se escuchó resonando en todas sus cabezas. Esperen, chicos, no piden ese deseo. No les servirá de nada. Yamcha, Tien y Piccolo reconocieron la voz al instante y alzaron la vista al cielo. Yamcha fue el primero en recuperarse del susto, mientras que el resto de la pandilla lo miró expectante cuando exclamó al reconocerlo. Kai. ¿Eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no deberíamos intentar desear que Goku regrese? Está ahí, ¿verdad? Bueno, sí, pero, no puedes porque por orden del gran Kai, Goku no puede regresar. Dijo el Kai con amarga decepción en la voz. Trajo a Cell a mi planeta, y morí como resultado de sus acciones. Lo siento, amigos, el gran Kai ha decidido que su castigo por mi muerte sea permanecer muerto. Para siempre. Los rostros de los guerreros Z palidecieron, incluso Piccolo palideció. Pero uno del grupo recibió el golpe peor que los demás. Gohan se quedó allí, atónito ante la revelación. La burbuja de esperanza que había estado creciendo en su pecho acababa de estallar, dejando un vacío donde solía estar su padre. En ese instante, todo su mundo pareció derrumbarse a su alrededor sin culpar a nadie más que a sí mismo. Lin. Gohan se despertó sobresaltado. Apenas había dormido desde los juegos de Cell hacía 2 semanas. Los recuerdos de ese día y el dolor punzante del vacío lo atormentaban. Peor aún, era saber que todo era culpa suya. Claro que Goku había sido quien llevó a Cell al planeta del Kaiosama, pero Gohan sabía que no habría necesitado hacerlo si simplemente hubiera matado a Cell cuando se lo ordenaron. Su padre se lo había advertido. Piccolo se lo había advertido. Fue su culpa que su padre no pudiera regresar. Fue su culpa que su madre se quedara sin esposo. No importaba cuántas veces lo pensara, no importaba cuántas veces se lo dijera a sí mismo, siempre volvía a él. La única vez que había dejado que su lado Saiyan dominara su personalidad, había matado a su padre. Lo despreciaba. Se despreciaba a sí mismo. El hielo se apoderó de su corazón, y Gohan se quedó de pie, incapaz de volver a dormir. Gohan, ya te levantaste. Dijo una voz familiar. Gohan se giró sorprendido para encontrarse con Mr. Popo, el genio negro y rechoncho que ayudaba a Dende, mientras este entraba en la habitación de Gohan para vigilarlo. Aún no habían regresado a casa, y decidió que sería prudente esperar a que Gohan se recuperara más y Milk se recuperara del susto lo suficiente como para pasar un día sin sufrir una crisis nerviosa. Gohan había exigido que dejaran su curación en manos de la naturaleza y el trabajo duro, y quería conservar la enorme cicatriz de su hombro como recuerdo de su padre. No quería que desperdiciaran el segundo deseo del dragón curándola, como habían sugerido. Así que los 2 miembros restantes de la familia Son permanecieron allí, bajo el cuidado del señor Popo y la atenta mirada de Piccolo y Dende. Como siempre, Mr. Popo tenía una mirada completamente neutral, sus ojos negros e inexpresivos miraban fijamente al joven mientras se estiraba. Gohan compuso su rostro, pasando del ceño fruncido que apenas lo había abandonado las últimas 2 semanas a una débil sonrisa que no le llegó hasta los ojos. Oye, Popo. Sí, saldré a meditar y entrenar si Piccolo está dispuesto. Mi brazo se siente mucho mejor hoy, y creo que ya debería poder usarlo con normalidad. Gohan demostró todo su movimiento moviendo el brazo en un amplio círculo, ocultando su incomodidad mientras los músculos del hombro se acalambraban y el tendón se tensaba incómodamente con el movimiento. Intentó parecer optimista y actuar como si todo estuviera bien, aunque sabía que Popo lo había notado. Era una tontería infantil, pero no quería que vieran lo forzada que era su fuerza. Se miró el hombro un momento, pensando. Estúpido, simplemente estúpido. Es algo que no habría pasado si hubieras matado a Cell la primera vez. No habrías decidido hacerlo a la fuerza. No tendrías esta estúpida cicatriz y tu hombro seguiría funcionando bien. Popo, que parecía leerle la mente, se aclaró la garganta para llamar la atención del chico. Gohan, escúchame. Sé por lo que estás pasando.
No te voy a mentir, esto se podría haber evitado, pero no es solo tu responsabilidad. Si tu padre hubiera destruido al Dr. Gero cuando luchó contra el ejército de la cinta roja, nada de esto habría sucedido. Si Krillin hubiera decidido destruir a Android 18 en lugar de perdonarla, Cell nunca habría alcanzado su forma perfecta. No deberías convertirte en el chivo expiatorio. Gohan levantó la vista cuando Popo hizo una pausa. Su sonrisa finida desapareció. Tenía la mirada vidriosa y el ceño fruncido de nuevo. No estaba enojado con el señor Popo. Sabía que tenía razón, pero no era lo que quería oír. Popo continuó, sin darle importancia. La verdad, Gohan, es que no puedes culparte por algo que pudo haber pasado, o por cosas que no pudiste controlar. Tienes que aceptar lo ocurrido y seguir adelante. Por tu bien y por el de tu madre. Gohan levantó la mano y le indicó a Popo que se detuviera. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos apretados mientras apretaba los dientes. No, Popo. No me importa cuántas personas pudieron haber marcado la diferencia antes que yo. Tenía el poder de detenerlo cuando aterrizó conmigo, y no lo hice. Cometí un error. Ahora, por favor, apártate para que pueda irme. El señor Popo se movió levemente y se apartó de la puerta, dejando que Gohan pasara rozándolo hacia el pasillo. Atravesó el mirador, pasando por la habitación de su madre. Podía sentir su ki en su interior, fluctuando mientras dormía a ratos. Gohan se detuvo un momento y apoyó la mano en la puerta. Quería que lo abrazara como antes, pero cada vez que lo imaginaba, sentía que la traición se le clavaba cada vez más en el alma. Su visión se nubló mientras las lágrimas caían por su rostro al suelo. Un escalofrío silencioso recorrió su cuerpo al sentir su ki aumentar en sueños. Lo siento mucho, madre. Es mi culpa. Soy todo lo que queda de papá, y tienes que vivir con el hecho de que yo soy la razón de su partida. Se secó los ojos con la espalda de su camisa de manga larga y se recompuso, caminando hacia la entrada principal del mirador. Buscó a Dende con la mirada un momento antes de ver al joven guardián conversando en profundidad con Piccolo. Secándose los ojos una última vez y respirando hondo, se acercó a ellos, disparando su ki un instante para alertarlos de su presencia. Piccolo alzó la mirada hacia Gohan al acercarse. Su habitual ceño fruncido dio paso a una suave sonrisa. Dende se giró hacia su joven amigo con expresión preocupada. Gohan. ¿Te encuentras bien? Solo han pasado un par de horas desde que saliste a dormir y todavía está oscuro. ¿Te duele el brazo? Ojalá solo fuera de mi brazo, pensó Gohan con amargura. Negó con la cabeza y levantó las manos hacia Dende. Mantuvo la expresión lo más neutral posible, pero sabía que estaba fallando. Sus ojos delataron sus pensamientos hacia los dos Namekusei. Dijo. Estoy bien, Dende. Sé que dijiste que debería darle más tiempo para que se cure, pero necesito entrenar con Piccolo y meditar un poco, si no te importa. Mi hombro se siente mucho mejor ahora, y quiero intentar que vuelva a la acción. Dende miró a Piccolo con nerviosismo. El alto Namekiano se detuvo un momento, mirando al suelo con expresión pensativa. Gohan sabía que ambos hablaban de él, pero decidió no presionarlos con preguntas. Solo entrenar quería y perder. Quería que Piccolo lo lastimara como creía merecer. En ese momento, no le habría importado que Cell regresara para terminar lo que empezó con el brazo de Gohan. Luchó por controlar sus emociones y no dejar que se reflejen en su rostro. La desesperación era lo último que necesitaban ver en él. Bien, chico, entrenaremos. Pero en cuanto algo te salga mal en el brazo, pararemos, dijo Piccolo con seriedad. Gohan ascendió, incapaz de siquiera sonreír, y se giró para salir a la platier. Empezó a quitarse la parte superior del ji, girando su hombro rígido y dolorido para intentar aflojarlo, con la mente ensombrecida. Perfecto. Media hora después, Gohan giró rápidamente antes de recuperar el control de su ki y detenerse. Tenía moretones en todo el torso. Su brillante cicatriz blanca parecía brillar en la noche, y el dolor intenso que sentía ardía con un fuego satisfactorio. Sangraba por la comisura de la boca, y sus pantalones ji estaban despeinados. Su rostro estaba contorsionado en una mueca feroz y sus ojos brillaban con furia. Piccolo, sé que puedes hacerlo mejor. No te contiene. No soy un debilucho, así que no me lo tomes con calma. Su mentor también estaba en mal estado, tras haber recibido una buena paliza del joven Semi-Saiyajin en el corto transcurso de esta batalla. Hacía tiempo que había perdido su turbante y su capa, y su ji estaba destrozado. Sabía que el chico sintió dolor después de usar el Masenko contra él, pero fue entonces cuando se dio cuenta, con horror, de que Gohan parecía estar disfrutando de ello.
No se había dado cuenta de que su fuego durante la pelea se debía al daño que recibió con una especie de satisfacción masoquista. Ahora lo entiendo, sé lo que buscas, chico, te enseñé algo mejor que esto. No voy a matarte, así que ¿qué crees que haces intentando provocarme así? Entiendo que estés de luto por tu padre, pero esto se está saliendo de control. Ni siquiera sabes que tu madre está embarazada, y estás intentando hacerle la vida más difícil de lo que ya es. Esto ya ha durado demasiado. Gohan, tenemos que detener esto. Rugió furioso al Semi Saiyajin. Sé lo que haces y no será parte de ello. Gohan le gruñó a su antiguo mentor, furioso porque el Namekia no se había dado cuenta, porque le estaban mostrando una compasión tan repugnante. Apretó los puños a los costados mientras la rabia comenzaba a hervir con más fuerza en su pecho. Piccolo solo pudo observar con horror cómo su estudiante aumentaba su poder. Superó el primer nivel de Super Saiyajin y cayó al segundo con un grito agonizante. El aura dorada de Gohan explotó a su alrededor mientras el poder fluía del joven Semi Saiyajin, casi arrojando a Piccolo por el borde del mirador y arrancando los árboles del jardín. El chico enfurecido corrió hacia adelante, pillando a Piccolo completamente desprevenido y hundiéndole el puño en el estómago. Piccolo se desplomó hacia atrás, sin aliento, y Gohan saltó sobre su pecho, golpeando repetidamente a su antiguo mentor en la cara. ¿No entiendes, Piccolo? Es mi culpa que se haya ido. Yo lo maté. Debería haber sido yo. Ahora levántate y golpéame. Gohan dejó de golpear a Piccolo y se quedó allí sentado, jadeando y agarrando la parte delantera del ji del hombre mayor. Piccolo hizo una mueca al sentir que la cabeza le daba vueltas por la paliza que acababa de recibir. La sangre manaba a raudales de su nariz y las comisuras de su boca. Apenas podía concentrarse en los 3 Gohans que tenía delante, y pensó. Sabía que esto le iba a doler, pero es demasiado. Tengo que decírselo, o buscará una excusa para hacerlo él mismo. O peor aún, podría matar a alguien. A mí. Me da miedo imaginar qué haría después, si se descontrolara así. ¿Qué necesitas ahora mismo? Piensa, Dende salió corriendo del mirador, con el pánico reflejado en su rostro. Lo seguía de cerca Milk, con aspecto asustado. Jadeó y se llevó la mano al pecho mientras observaba a su hijo agachado sobre su antiguo mentor. Apenas pudo articular palabra cuando él la miró, con el dolor y la rabia claramente reflejados en su rostro. Luchó por hablar un momento, pero finalmente logró relajarse. Gohan. Cariño, por favor, cálmate. Gohan bajó la mirada hacia su mentor, quien lo observaba con miedo y engaño. Sintió una punzada de culpa y cerró los ojos, apartando la mirada de su madre y amigos para que no vieran las lágrimas que empezaban a brotar. Después de todo lo que había pasado, seguía siendo un niño. Apretando aún la pechera del ji de Piccolo, giró la cabeza bruscamente hacia su madre, haciéndola estremecer. ¿Cómo esperas que esté tranquilo? ¿Cómo puedes hablarme como si no creyeras que es mi culpa? Es un insulto para papá fingir así. Sabes lo que he hecho, pero me hablas como si no hubiera hecho nada malo. ¿Cómo puedes incluso soportar mirarme sabiendo lo que soy? Su voz se fue haciendo cada vez más baja hasta que apenas susurró la última frase. Milk miró a su hijo con incredulidad. Escuchar a su propio hijo sufrir tanto era una tortura para ella, y cayó de rodillas. Ella se sentó allí, tapándose la boca con una mano mientras miraba fijamente a su hijo. Él continuó en voz baja, suplicante. Mamá, no fui lo suficientemente fuerte. Tenía el poder para derrotarlo y salvar a papá. No lo hice. Maté a papá con mi arrogancia, y ahora solo me queda yo. Chichi observó a su hijo mientras apretaba con fuerza el ji de Piccolo y se encorvaba como si le doliera. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Odiaba verlo así. Este no era el dulce e inocente Gohan que se había ido con su esposo hacía apenas 2 semanas. Quería a su hijo de vuelta. Necesitaba que estuviera ahí para ella, aunque solo fuera el Gohan que recordaba. Su hijo nonato lo necesitaba tanto como Gohan había necesitado a su padre de pequeño. No quería que sus hijos sufrieran. Gohan, cariño, por favor escúchame, empezó desesperada. Gohan la miró con los ojos llenos de desesperación. No quería lastimarla más de lo que ya lo había hecho, pero sabía que siempre sería una fuente de dolor para ella. En su mente, cada movimiento que hiciera solo traería más dolor y sufrimiento, simplemente por ser él. Milk continuó después de un momento, tragando saliva para recuperar el control de su garganta ante la mirada que le dirigió. Gohan, no estás solo, y nunca lo estarás. Siempre tendrás una familia que te apoyará, cariño. Dende me acaba de decir hoy que estoy embarazada. Pronto tendrás un hermanito. La mente y el cuerpo de Gohan se entumecieron.
Inconscientemente, soltó a Piccolo y se puso de pie, con el rostro deslumbrado. Había notado que el ki de su madre se sentía diferente en los últimos días, pero no le había dado mucha importancia, consumido por su propio dolor. Supuso que solo estaba de luto por la pérdida de su esposo y en conflicto por su hijo. De repente, su mirada se endureció, cerró la boca de golpe con el ceño fruncido y se apartó unos pasos de su madre sollozante y de su antiguo amo, que intentaba recuperarse lo suficiente para ponerse de pie. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus manos callosas y ásperas. Estas son las manos de un asesino, las manos que asesinaron a mi padre. Ahora mi hermanito o hermanita, Kami, ¿cómo puedo vivir con esto? Mi hermano crecerá sin padre. ¿Qué he hecho? No. Gohan, por favor, escúchame. Necesito que estés aquí conmigo. No puedo perderte también. Sollozó. Pero las palabras de Milk cayeron en oídos sordos. Gohan se alejó tambaleándose de su madre, con el autodesprecio y el miedo grabados en su rostro joven. Sus ojos se negaban a fijarse en ella. No podía mirar a su mentor. Solo podía contemplar el horror que su mente le estaba creando. Sin decirle una palabra más, giró sobre sus talones y corrió hacia el borde del mirador, lanzándose antes de alejarse volando dejando un rastro de ki dorado. Gohan no. Gritó Milk tras él, persiguiéndolo hasta el borde de la plataforma antes de volverse hacia los demás. Dios mío. ¿A dónde va Dende? Tráelo de vuelta. Por favor. El pánico se apoderó de Milk al ver a su hijo desaparecer en el horizonte. Corrió hacia los demás, se agarró a la túnica de Dende y lo miró con la expresión más desesperanzada que pudo. Dende simplemente suspiró y bajó la mirada, sabiendo que incluso si iba tras Gohan, intentar traerlo de vuelta le haría más daño que bien en su estado mental. No puedo, Milk, lo siento, dijo con tristeza. No puedo hacer nada para traerlo de vuelta, por mucho que lo desee. Piccolo finalmente se puso de pie, con el estómago gravemente magullado y escupiendo sangre por la lengua. Puso una mano sobre el hombro de Milk, sobresaltándola. Ella dio un salto y miró asustada a Piccolo, quien frunció ligeramente el ceño, sumido en sus pensamientos. A pesar de la terrible paliza que acababa de recibir, Piccolo no sintió rencor hacia el chico. Podía comprender su deseo de dolor para compensar el vacío, aunque deseaba haber elegido otra salida que su rostro. Había llegado a la conclusión de que Gohan necesitaba resolverlo, y confiaba en que lo haría. Aún así, iba a vigilar su ki y rezar para poder llegar a tiempo si algo salía mal. Milk tiene muchas cosas en la cabeza. Si conozco a Gohan, le cuesta aceptar que su hermano crecerá sin padre. Tenemos que dejarlo tranquilo para que lo acepte. Pronto regresará, y, si lo miras, se dará cuenta de que debe estar ahí para ti. Sabe que ahora es el hombre de la casa, solo necesita aceptarlo. Milk sollozó un poco y se frotó los ojos con el dorso de la mano. Miró al suelo, aún sorprendida por la reacción de su hijo. Espero que tengas razón, Piccolo. No sé qué hacer. Goku lo sabría. En algún lugar sobre la zona montañosa 439 Gohan voló. No le importaba a dónde ir, solo tenía que escapar. Estaba completamente perdido en sus pensamientos. Mi madre está embarazada y mi hermano crecerá sin padre. Es culpa mía. No puedo reemplazar a papá, ¿cómo podría? No me parezco en nada a él. Nunca dejó que su ego lo dominara cuando era necesario. Él debería estar aquí, no yo. ¿Por qué tuvo que pagar por mi error? Maldito Mares, Zelda. Gohan rugió al cielo con todas sus fuerzas, su aura estallando a su alrededor en un gigantesco vórtice mientras flotaba sobre una zona boscosa. Dejó salir toda su ira y angustia, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quería que terminara. Quería que su cuerpo se desmoronara, que se dispersara en el viento. Su grito de agonía sacudió el planeta. Desde el suelo, una joven de cabello castaño rojizo y ojos verdes se aferró a la pierna de su madre con todas sus fuerzas mientras observaba al chico que la había salvado. Mami. Es él. Es Gohan. La madre de Lime observaba con miedo lo que estaba presenciando. El resto de la aldea estaba ahora fuera de sus casas, observando el cielo con asombro ante el chico dorado que flotaba allí. El grito de Gohan continuó durante unos segundos más antes de que su aura comenzara a desvanecerse. Ya no podía soportar el dolor. No importaba cuánto lo odiara, no importaba cuánto se odiara a sí mismo, aún temía a la muerte. No quería morir, incluso si vivir era demasiado doloroso para vivir. Realmente. Empezó a tener visión de túnel y sus músculos se relajaron a medida que la agotación se apoderaba de él.
Miró hacia el bosque debajo de él, apenas notando que había vagado de regreso hacia la zona montañosa 439. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo tomara fue la pequeña aldea al borde de sus sentidos, y los rostros conmocionados de quienes acababan de verlo perder el control. Lime vio cómo Gohan dejó de gritar de arrepentimiento. Su brillo dorado desapareció y empezó a caer. Lime lo vio caer, y a medida que se acercaba al suelo, el pánico aumentaba. ¿Qué le pasó? Él, ¡ay, no! Gohan, no. Reacciona. Gritó frenéticamente. Pero sus gritos fueron en vano. Se estremeció y escondió la cara en la falda de su madre al oírlo chocar contra los árboles a lo lejos. Podía oír el crujido de la madera al tensarse y el crujido de las ramas al caer suero entre ellas. Tan rápido como pudo, corrió hacia el bosque, ignorando los gritos de su madre y los de los aldeanos. Oh, por favor, que esté bien. Siguió corriendo hasta que las señales de vida silvestre parecieron desaparecer. Las aves y los animales pequeños se habían dispersado ante la intrusión en sus hogares. Empezó a buscar rastros del niño, buscando ramas rotas o un cuerpo, temiendo a lo peor. No tardó mucho en encontrarlo enterrado en un montón de ramas que se habían desprendido de uno de los pinos altos. Empezó a entrar en pánico al notar que su brazo colgaba flácidamente del borde del montón, con sangre goteando de las yemas de sus dedos. Gohan. Gritó presa del pánico. Corrió hacia él y empezó a arrancarle ramas hasta que por fin pudo verle la cara. Jadeó y retrocedió al ver cómo la sangre le abandonaba el rostro. Tenía un gran corte que le cruzaba el ojo, empezando por la ceja izquierda y terminando en la mejilla izquierda. La sangre manaba a raudales de la herida y se acumulaba en el ojo antes de gotearle por la mejilla. No llevaba puesto el kimono, y ella notó que todo su cuerpo estaba cubierto de rasguños y pequeños cortes, además de una gran cicatriz blanca perlada que se extendía por su musculoso hombro. Rápidamente, apartó las ramas que le quedaban y lo arrastró hasta un claro como pudo. Pesa 1 tonelada. ¡Ay, Cambi! No puedo llevar de vuelta a la aldea. ¿Qué voy a hacer? Necesita ayuda. Cal. Gohan. Gritó la voz familiar de un anciano a sus espaldas. El abuelo de Lime, el señor Lao, entró corriendo al claro en busca de su nieta. Al ver al niño tendido ante ella, corrió a su lado. Lo vi arriba abajo y miró a Lime con expresión seria. Lime, regresa corriendo a la aldea. Dile a tu madre que recoja sus medicamentos y las hierbas de mi botiquín. Vete. Rápido. Lime, deseoso de ver a su amiga mejor, avanzando y salió corriendo hacia el pueblo, dejando al señor Lao con el niño. Se agachó y reconoció a Gohan, aunque con cierta dificultad. Lo levantó en brazos para estabilizarlo y luego salió corriendo tras su nieta. En cuestión de minutos llegó a las afueras del pueblo, donde una pequeña multitud se había reunido para ver al extraño niño volador. Muchos se quedaron boquiabiertos al ver que el señor Lao estaba cubierto de sangre, y más de un par de mujeres se desmayaron al ver a Gohan sano por primera vez. Lao pasó cojeando entre los curiosos y subió de un salto las escaleras hacia la casa de su hija. Al entrar en la sala principal, vio que ella ya había recogido la mesa del comedor y la había cubierto con una lancia. Había suministros médicos esparcidos por la encimera de la cocina, detrás de la mesa, y una señora Lemon con aspecto decidido estaba llenando una olla con agua a hervir. Al ver a su padre cargando a Gohan, puso el recipiente en la estufa y juntó todos los suministros médicos que pudo en sus brazos antes de correr hacia la mesa. Bájalo aquí, papá, lo limpiaré. Lime. ¿Ya tienes la medicina? Lime entró corriendo por la puerta principal con una bolsa de hojas secas y marrones en la mano. Aquí está, mamá. ¿Qué tan mal está? ¿Estará bien? La señora Lemon miró a su padre, dirigiéndole una mirada silenciosa como si dijera sácala de aquí, por favor. Antes de regresar a la cocina de buscar la olla de agua hirviendo. El señor Lao miró a la niña antes de darse cuenta de que ambos estaban cubiertos de la sangre de Gohan. Lime, tenemos que asearnos. Tu madre cuidará del pequeño Gohan. Estará bien. Lime miró a su abuelo desde su sitio junto a la mesa, con lágrimas en los ojos. Pero ascendió y subió corriendo las escaleras hacia el baño, con su abuelo a cuestas. Una vez que ambos se fueron, la señora Lemon comenzó a trabajar, quitándole los pantalones y zapatos rotos del Gia Gohan. Empezó a limpiar las heridas con un paño que empapó en agua hirviendo. La cantidad de maltrato que se veía en su piel la dejó atónita, y se estremeció al pensar en cómo lo había recibido todo. No sé de qué estás hecho, chico. Eres más duro que nadie que haya conocido, pero no creo que ni siquiera tú puedas salir de esta sin 1 o 2 cicatrices.
Hizo una mueca al ver el corte en su rostro, viendo que el golpe le había llegado hasta el hueso de la ceja. Le abrió el ojo con vacilación, preocupada por si hubiera daño, y se sintió aliviada al ver que seguía intacto. Agradeciendo en silencio a Kami por los pequeños milagros, continuó con su trabajo. 2 días después, el primer sentido que Gohan notó fue el oído. No era claro, pero estaba seguro de oír voces. Parecía una familia charlando mientras cenaban. Me pregunto si todo fue un sueño. ¿Serán mis padres? Entonces, por favor, que sea real. El dolor interrumpió sus pensamientos. Empezó en la nuca y luego se extendió por todo el cuerpo. Sentía como si le ardiera el lado izquierdo de la cara, que no respondía de inmediato a sus órdenes. Poco a poco, logró abrir los ojos y casi de inmediato entró en pánico. Veía bien con el ojo derecho, pero el izquierdo no respondía. Intentó levantar el brazo izquierdo para tocarse la cara y gritó cuando el dolor del hombro irrumpió en su aturdimiento. Se incorporó tan rápido como su cuerpo le permitió y se sobresaltó al darse cuenta de que no estaba en su habitación. De repente, la puerta de enfrente se abrió de golpe y alguien conocido corrió por la habitación y lo agarró con fuerza, obligándolo a caer hacia atrás y gruñir de dolor. Gohan. Nunca pensé que despertarías después de verte caer. Estaba tan asustado y sangrabas, y mamá te curó, y me alegra de que finalmente hayas despertado. Gritó una voz familiar, tropezando con las palabras. Gohan luchó consigo mismo por un momento, intentando acallar el dolor que la joven acababa de infligir en su cuerpo maltrecho. Finalmente, este remitió y palmeó suavemente el hombro de Lime mientras ella sollozaba en su pecho. Levantó la vista y vio a una mujer de aspecto aliviado, de cabello castaño oscuro y ojos color esmeralda, con una leve sonrisa, y a un señor Lao con aspecto muy disgustado. Tranquilo, Lime, estoy bien, gruñó vacilante. Hizo una pausa, concentrándose en no perder la calma. ¿Qué me pasó en el ojo? ¿Por qué no puedo ver con el izquierdo? Lime lo miró y rió nerviosamente. Extendió la mano y empujó algo que estaba atado a su cara, dejando que el aire fresco fluya sobre la piel previamente cubierta. La venda y el algodón grande se le cayeron de la cara y Gohan vio que estaba oscura por la sangre seca. Gohan sintió que su ojo parpadeaba un instante antes de que respondiera lentamente a su orden, y pudo sentir la luz entrando a raudales, haciéndole entrecerrar los ojos. Al instante, sentí un gran alivio. Bien, no estoy ciego. Debí de haberme cortado la cara al caer. Kami, ¿cuánto tiempo llevo inconsciente? Como si hubiera sido una señal, la mujer que supuso que era la madre de Lime se acercó a él y lo examinó con delicadeza. Primero le miró el ojo, aparentemente sorprendida por un momento, antes de pasar al resto de sus heridas. ¿Eres Gohan? No sé cómo es posible, pero el corte sobre tu ojo ya ha sanado bastante. Llevas 2 días inconsciente. Me temo que no puedo hacer mucho por tu hombro. Parece que tienes una vieja herida que no cicatriza. Con lo grande que es la cicatriz, me sorprende que no tuvieras que amputártela. Gohan se acercó levemente. Luchó consigo mismo por un momento antes de decidir que podía hablar con la mujer, y que Lime y su abuelo ya sabían lo suficiente como para no tenerles miedo. No recordaba que antes le importara si alguien era una amenaza para él. Pero su instinto le gritaba ahora, y quería escucharlo. Sí, me llamo Gohan Son. Supongo que eres la madre de Lime, ¿no? Sí, pero puedes llamarme Peach. No sé cuándo volverá mi esposo, pero se llama Tam. Ha estado buscando a tus padres. Lime dijo que vivías cerca de aquí, pero no sabía exactamente dónde llevarte. Ahora que estás despierta, podemos llevarte a casa, dijo con una sonrisa. Gohan sintió como si le hubieran metido una pesada carga en el estómago. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias, pero no estaba seguro de poder soportar volver a ver a su madre. No después de lo que había hecho. De lo que había intentado hacer. Gohan. ¿Qué pasa? Preguntó la chica a su lado. Gohan miró a Lime, quien lo miró con preocupación, y dijo. No puedo irme a casa, Lime, simplemente no puedo. Todavía no. Sintió un ardor en los ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Podía sentir las miradas del señor Lao y Peach sobre él, y la expresión de Lime cambió a una de confusión y preocupación. Lime, papá se ha ido. Está muerto. Gohan apenas pudo contener las lágrimas al oír a Lime y a su madre jadear de asombro. El señor Lao murmuró algo que Gohan no logró entender, y Lime lo miró fijamente. ¿Cómo? No pudo haber sido Cella, porque quienes mataron fueron traídos de vuelta. Y nadie más querría matar a tu padre, es demasiado bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser él? Gohan se derrumbó ante esas palabras.
Las mismas palabras que se había estado preguntando estas últimas 2 semanas. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente de sus ojos, y el nudo en su garganta pareció hincharse hasta que ya no pudo respirar. Tenía que desahogarse, tenía que contárselo a alguien, y estaba demasiado desesperado como para ser tan quisquilloso ahora. Necesitaba confesar, y antes de comprender por qué confiaba en esa gente, les estaba contando todo. No, no fue Zella, fui yo. Lime retrocedió ante sus palabras y lo miró fijamente. A Peach se le cortó la respiración al mirar a ese chico. El chico que había salvado a su hija. Incluso Lao frunció el ceño, pensativo. Pero antes de que pudiera decir nada, Gohan continuó. Tenía a Cell. Estaba ganando, y él lo sabía. Dejé que mi orgullo me venciera y me volví arrogante. Quería que sintiera 1000 veces más el dolor que les había causado. Antes de que pudiera darme cuenta de mi error y de lo que había hecho, Cell decidió destruirse a sí mismo y al planeta con él. Mi padre, él intervino. Me sonrojó y dijo que estaba orgulloso de mí, luego se fue. Teletransportó a una celda lejos de la Tierra y murió en la explosión. Lo maté por ser arrogante cuando tuve la oportunidad de acabar con él. Y lo peor fue que todo fue en vano. Celular regresó, papá no tenía la mirada baja y jugueteaba con la manta sobre su regazo. No pareció darse cuenta de que las lágrimas habían dejado de fluir. De cierto modo, se sentía mejor. Pensaba en las últimas palabras que su padre le había dicho. Seguía sin querer creer que su padre estuviera orgulloso de él. ¿Cómo iba a creerlo, si no tenía nada de qué enorgullecerse? Era reconfortante saber que Goku había sido lo suficientemente bueno como para intentar aliviar el dolor de su hijo. Lime volvió a hablar al cabo de un momento, con la voz apagada y apagada. Gohan, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó después? Gohan reflexionó un momento. Seguía sin levantar la vista de las sábanas. Cell se regeneró. Regresó y mató a alguien más. Soy mi amigo Trunks. Intentó matar a Vegeta también, pero me negué a dejar que hiciera otro. Así que lo bloqueé. Así es como me quedó la cicatriz en el hombro. Peach lo miró con escepticismo un momento, pero no lo interrumpió, y continuó. Al final, lo maté. Maté a Cell, y que ese bastardo se pudra en el infierno. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lo rompió el señor Lao, quien habló por primera vez durante este encuentro. Hijo mío, nos salvaste a todos. Entiende una cosa. No puedes controlar quién cae en la batalla. Esa es la naturaleza de la guerra. Siempre hay un oponente intentando matarte, igual que tú intentas matarlo. Al final, saliste victorioso. Gohan lo miró y vio que sonreía levemente. Como un padre orgulloso de su hijo. Era la misma sonrisa que Goku siempre lucía cuando lograba un gran avance en su entrenamiento. La misma que Piccolo tenía al exhalar su último aliento ante el ataque del Saiyan. No la quería, no la merecía. Continuó antes de que Gohan pudiera decir lo que le atormentaba. Y si yo fuera el hijo de Goku, estaría increíblemente orgulloso de llamarte mi hijo. No te culpes por la muerte de tu padre, Gohan. No es tu responsabilidad, sino la de Cell. Gohan frunció el ceño y volvió a mirarse las manos. Sabía que había causado la muerte de su padre. No había otra opción. Pero sabía que tenía que seguir adelante y hacer lo que pudiera. Empezó a albergar la esperanza de que algún día pudiera ver a su padre y suplicarle solo su perdón. Gohan nunca pudo perdonarse a sí mismo, pero su madre lo necesitaba, y sintió que debía ponerse en el lugar de su padre ahora que ya no estaba. Iba a acostarse en la cama que él mismo había tendido. El pensamiento no alivió su culpa ni su dolor, pero le dio un propósito. Salió de sus pensamientos sobresaltado cuando Lime se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Gohan, te lo debemos hacer. Mis padres han vuelto y Cell se ha ido para siempre. Tú eres el responsable, lo sé. Lo que sea que necesites, intentaremos compensarte. ¿Verdad, mamá? Peach le ascendió a Gohan, aún absorta en sus pensamientos. Gohan se separó de Lime y escuchó tímidamente. ¿Podrían no mencionar nada de esto a mano de fuera, por favor? Mis amigos y yo no queremos llamar la atención. Los otros tres respondieron unánimemente. Claro que no. Fue un alivio para él quitarse un peso de encima. Le dio la fuerza suficiente para enfrentar a su madre y aceptar la culpa. Gohan suspiró y se movió en la cama para ponerse de pie, comprobando si llevaba ropa. Se alarmó un poco al ver que llevaba unos boxers que no le pertenecían, y se sonrojó al darse cuenta de que lo habían desnudo en algún momento. Gohan, ¿a dónde vas? No deberías moverte. Dijo Lime, agarrándole el brazo sano y mirándolo con preocupación.
Le sonó débilmente antes de ponerse de pie, para sorpresa de Lime Ph, y vergüenza de Lime. La joven ocultó su rostro y su intenso rubor, acercándose a su madre. Necesito volver con mi mamá y disculparme por huir de ella, acabo de enterarme de que voy a ser hermano mayor, dijo con el corazón apesadumbrado. Lime y su familia lo felicitaron y se apresuraron a buscarle ropa. Puede que no sea Goku. Nunca podría hacer honor a ese nombre. Soy Gohan, sigo siendo responsable de esto y debo enmendar mi error. Debo estar ahí para mi madre y mi hermano, porque les robé su protector. Debo estar aquí para la gente de este planeta, porque les quité su guardián. Ahora tengo un propósito. Mi muerte solo sería un castigo más para quienes no la merecen, porque aún tengo que reponer lo que tomé. No, la muerte es un castigo demasiado corto para mí. Tomaré el camino largo. Lin. Gohan se vistió rápidamente. El señor Lao le había traído un kimono azul marino de su tienda, que le sentaba a la perfección. Se lo puso y se ató la faja roja a la cintura. Consideró por un momento que tendría que volver a ver al señor Lao por sus kimonos más a menudo. Empezó a ponerse los zapatos viejos y alzó la vista para ver a Lime observándolo con curiosidad. Oye, Gohan, ¿por qué tienes el pelo negro? Tus ojos también, antes eran verdes, ¿verdad? Gohan se detuvo un momento, pensando en la mejor manera de responderle a Lime. No estaba seguro de si debía contarle todo sobre sí mismo todavía, pero ella ya lo he aprendido mucho. Decidiéndose en silencio, afirmó. Sí, Lime, pero esta es mi apariencia normal. Nací con cabello y ojos negros. Dudó un momento antes de continuar. ¿Puedes guardar un secreto? ¿Incluso de tus padres? Lime lo miró arqueando una ceja, pero avanzando. Continuó. Bueno, mi padre no era humano, Lime. Nació en un planeta llamado Vegeta y lo envió aquí de bebé. Es de una raza llamada Saiyans, lo que me convierte en un medio, o semi-Saiyan. La forma en la que me conociste, con cabello rubio y ojos verde azulado, se llama Super Saiyan. Nos volvemos más fuertes y rápidos cuando estamos en esa ciudad. Los ojos de Lime se abrieron de par en par en cuanto mencionó un planeta completamente diferente, y su boca se movió para decir algo, pero no salió nada. Se tambaleó un segundo antes de desplomarse en una silla junto a la puerta mientras él terminaba su explicación, lo que le hizo saltar nervioso como si quisiera atraparla. Claro, debería haberlo esperado desde el principio, pero ella parecía haber recuperado el hilo de sus pensamientos. Frunció el ceño, considerando lo que había dicho. Gohan esperaba conteniendo la respiración, preguntándose cómo se tomaría esa información. Finalmente, dijo. Bueno, supongo que eso explica los poderes extraños y por qué te has curado tan rápido, ¿eh? ¿De verdad eres un extraterrestre? Gohan suspiró y ascendió, aliviado de que Lime no se hubiera asustado más. Se puso el otro zapato y se puso de pie cuando algo se le ocurrió. Oye, Lime, ¿qué tal tengo la cara? Sé que me corté, pero no quiero que mi madre se asuste. Bueno, que se asuste más de lo que ya va a asustarse. Lime lo miró preocupada antes de pasar junto a él hacia una cómoda y sacar un espejo del cajón superior. Lo sostuvo contra su pecho, fuera de su vista, mirándolo con una sonrisa nerviosa. Mamá intentó hacer todo lo posible, pero el corte en tu cara te va a dejar cicatriz. No es una cicatriz muy grande, pero no creo que desaparezca del todo nunca. Ella le ofreció el espejo, y él lo tomó con vacilación. Se lo llevó a la cara, observándose en el pequeño espejo circular. Su cabello seguía corto, igual que el día que luchó contra Cell. Se sorprenderá al ver su propia expresión. Un leve ceño fruncido. Se dio cuenta de que no estaba frunciendo el ceño conscientemente. ¿Así es como me verán? Con razón todos me han estado hablando con cautela, me parezco a Vegeta, sacudió la cabeza para quitarse ese pensamiento de la cabeza y volvió a examinarse la cara. La cicatriz que buscaba aún estaba fresca, con la piel tirante por múltiples puntos. La palpó con cuidado, observando cómo la piel se separaba ligeramente, revelando que el corte casi había sanado. No es tan grave. De hecho, creo que Dende podría quitármela, no, esto se queda, me la gané. Al igual que mi hombro, esta cicatriz fue causada por mi estupidez. Esto se queda para grabármelo. Lime se quedó a su lado observando su expresión al mirarse en el espejo. Le dedicó una sonrisa esperanzadora y le puso una mano en el hombro. ¿Sabes? Lo bueno es que esa cicatriz te hace ver increíble. Gohan sintió que las comisuras de sus labios se contraían ligeramente y miró a la chica a su lado.
La sonrisa esperanzada que le dedicaba le conmovió profundamente, y sin darse cuenta, se rindió y le emoción, la primera sonrisa sincera que le dedicaba en 2 semanas. Le pareció extraña, como si no le correspondiera. Gracias, Lime. Oye, me tengo que ir. Dale las gracias a tu familia por cuidarme, ¿de acuerdo? Prometo que volveré pronto. Hay más que quiero contarte, pero es una larga historia, y primero tengo que cuidar de mi familia. Lime ascendiendo y lo abrazó. Él se detuvo un segundo antes de devolverle el abrazo con suavidad. Dio un paso atrás y la sostuvo a la distancia de un brazo. Adiós, Lime, nos vemos luego, ¿de acuerdo? Pasó junto a ella y salió al pasillo. Se dio la vuelta y salió por la puerta trasera de la casa antes de saltar al cielo, con una aura blanca estallando a su alrededor. Podía oír a Lime despidiéndose a gritos a lo lejos. Fijando la mira en el ki de su madre, corrió hacia el mirador. En busca. Piccolo abrió los ojos de golpe al sentir el ki debilitado de Gohan regresando al mirador. Miró hacia donde venía su estudiante antes de abandonar su postura meditativa y posarse sobre las impecables baldosas blancas. Miró por encima del hombro y vio al señor Popo regando las plantas con Dende. Chicos, Gohan regresa. Se despertó hace un rato y viene de camino. Quizás quieran traer a Milk. Dende abrió mucho los ojos, dejó caer el cubo de agua que sostenía y corrió hacia el mirador. El señor Popo se acercó a Piccolo y miró hacia el ki de Gohan. Algo anda mal, Piccolo, está débil. ¿Qué le pasó? ¿Por qué desapareció así? Piccolo frunció el ceño y miró fijamente la tenue luz que ahora veía en el horizonte. Siempre había sabido dónde estaba Gohan, aunque muchos otros no pudieron encontrar su ki en su estado inconsciente. Sin embargo, no se molestó en señalarlo, y simplemente les hizo creer que estaba tan perdido como ellos. Deberíamos preguntarle cuando llegue, Popo. Seguro que Kiki también querrá saberlo. Casi en respuesta, el grito de pánico de Milk resonó en el aire detrás de ellos. Gohan. ¿Dónde está mi bebé? Piccolo y Popo se giraron y vieron a Milk corriendo hacia el mirador, buscando frenéticamente a su hijo. Dende salió un poco nervioso, frotándose la nuca con ternura. Piccolo fue quien le respondió. Todavía no ha llegado, Milk, espera un momento. Miró a Piccolo con ojo un instante antes de acercarse a ella Popo. Dende se unió al grupo, de pie al otro lado de Milk, lanzándole miradas nerviosas. Piccolo notó un ligero golpe en la nuca y supuso que Milk había derribado al joven guardián al intentar pasar junto a él buscando a Gohan. Sonrió con sorpresa al pensarlo antes de volver a centrado en el ahora visible Gohan. Gohan vio al grupo reunido en el puesto de observación y tragó saliva. Bueno, es hora de terminar con esto, Kami, espero que no sean demasiado molestos. Aterrizó y apenas pudo mantenerse en pie cuando su madre lo levantó y lo abrazó con fuerza, gritando frenéticamente. Gohan. Cariño, estaba tan preocupada por ti cuando no regresaste, y Piccolo dijo que tu ki había desaparecido. No vuelvas a dejarme así nunca más. Y, Dios mío, Gohan, ¿qué te pasó en la cara? Ella lo mantuvo a la distancia de un brazo y se concentró en la nueva cicatriz. Él hizo una mueca cuando ella la tocó y le agarró las muñecas con suavidad. Respiró hondo, intentando controlar las emociones que lo ardía en el alma. Miró el rostro preocupado de su madre y luego a Piccolo, con su característico ceño fruncido. Chicos, lo siento. Entré en pánico cuando me dijiste que estabas embarazada. Volvió a mirar a su madre, cuyos labios temblaban mientras luchaba por no echarse a llorar. Solo tenía que alejarme y pensar, y me di cuenta de que no puedo abandonarlos a todos, especialmente a tu madre. Sé que nunca podré compensar mi error, pero, su madre lo interrumpió, abrazándolo con fuerza. Escúchame, Gohan, no tienes nada de qué avergonzarte. Tu padre se ha ido, pero no es tu culpa. No te culpo, y no deberías culparte. No quiero volver a oírte decir que fue tu culpa, ¿entiendes? Gohan dudó. Pero es mi culpa, miró fijamente tras ella, sin fijarse en nada en particular, mientras decidía cómo manejar la situación. Bueno, por tu bien, madre, nunca lo oirás de mí, conclusiones para sí, pero afirmó y dijo. Lo entiendo, mamá. El puesto de observación permaneció en silencio por un momento antes de que un gruñido espantoso resonara por todo el lugar. Milk se sobresaltó y buscó a su alrededor la fuente antes de mirar a su hijo con sorpresa. Gohan, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Gohan se rió nervioso, rascándose la nuca, y la tensión se rompió. Dende y Popo se rieron del joven Saiyajin, y Piccolo aparentemente con suficiencia y negocio con la cabeza. Ayuntamiento de la Estrella Naranja. La multitud enloquecía cuando su salvador cruzó el escenario para estrecharle la mano al alcalde.
Hércules Satán sonriendo con una amplia sonrisa, alzando la mano al cielo en su característico gesto de la victoria. Al borde del escenario, una joven de larga melena negra y brillantes ojos azules brincaba en su asiento y aplaudía, animando a su héroe. Hércules permaneció de pie con los brazos cruzados y esperó con los ojos cerrados mientras el alcalde subía al podio. Gente de Ciudad Estrella Naranja. Bienvenidos a la ceremonia que celebra la victoria de Mr. Satán sobre el monstruo Cell. Me gustaría anunciar que, en honor a nuestro Salvador, y por unanimidad, nuestra ciudad pasará a llamarse Ciudad Satán. Además, el Dojo Satán será financiado por la ciudad a partir de hoy, y la familia Satán tendrá un hogar en el corazón de la ciudad. Por favor, señor Satán, ¿le gustaría decirle unas palabras a su gente antes de que lo hagamos oficial? Se giró para mirar a Mr. Satán, que parecía nervioso. Observó con atención todos los rostros que lo vitoreaban expectantes. Pensó con ansiedad. Rayos. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y si están ahí fuera mirándome? Esperando eclipsarme con sus trucos de luz y espejos. No es que no pudiera vencerlos a todos, pero ¿y si revelan que mentí? Mi reputación quedaría arruinada. Vamos, papi. Tú puedes. Gritó su hija a sus espaldas. Hércules miró a la joven de cabello azabache y le escuchó. Ella era su razón para hacer esto. Asintió y subió al podio junto al alcalde. Gente de Orange Star City. Gracias por su apoyo, solo tengo unas palabras. Primero, quiero agradecer a la única persona que hace que todo lo que hago valga la pena y es la razón por la que me levanto cada mañana. Mi hija Virel. Se giró y le sonó a su hija, quien estaba furiosamente sonrojada e intentaba ocultar su rostro de la multitud que lo vitoreaba. Esperó un momento para lograr un efecto dramático antes de continuar. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos por su fe en mí. Sepan que su fe no está fuera de lugar. La multitud vitoreó su comentario. Mr. Satán maldijo en silencio, esperando que nadie entre la multitud fuera uno de los chicos de los juegos de Cell. Consideró por un segundo cómo debería formular su siguiente comentario y esperó a que el rugido de la multitud se apagara. Y por último, quisiera expresar mis condolencias a las familias de los hombres que estuvieron en los juegos de Cell. Lucharon con fiereza contra Cell, pero al final solo uno pudo salir victorioso. Con el permiso del alcalde, me gustaría que este día fuera el primer día conmemorativo de los Juegos de Cell. La multitud estalló en vítores de aprobación. El alcalde se giró hacia su asistente, habló rápidamente y se acercó antes de unirse a la multitud para aplaudir a Mr. Satán. Listo, espero que eso los mantenga alejados de mí. Solo espero que esto no vuelva en mi contra. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Virel, que corrió hacia su padre y lo abrazó por la cintura. Él sonó, levantó a su hija y la sentó sobre sus anchos hombros antes de hacer el signo de la paz y reírse a carcajadas. El alcalde volvió a subir al estrado y agitó las manos para calmar a la multitud. Ahora. Me gustaría ser el primero en anunciar oficialmente. Bienvenidos todos a Ciudad Satán. Todo lo demás quedó ahogado por el rugido ensordecedor de la multitud que aclamaba al Salvador del mundo. Ciudad del Oeste Corporación Cápsula. Recuérdame por qué dejamos que ese zoquete se atribuyera el mérito de matar a Cell. Preguntó Bulma, irritada. Frunció el ceño al televisor antes de apagarlo y volverse hacia los guerreros Z reunidos en la habitación. Ten, Chaoz y Yamcha estaban sentados en un sofá frente a ella. Roshi estaba sentado en el suelo y Vegeta, apoyado en la pared al fondo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Olon y Puar estaban sentados junto a Bulma en el otro sofá de la habitación, y Bulma acunaba a su bebé. Se quedaron en silencio un momento antes de que, sorprendentemente, Vegeta rompiera el silencio. ¿De verdad les importa? Ya recibimos suficiente atención, y yo, por mi parte, no quiero que más de esos patéticos humanos se metan en mi territorio. El mocoso, en especial, ya no necesita que esa publicidad irrumpa en su frágil vida. Ese zoquete nos está haciendo un favor robando el protagonismo. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atónitos a los demás ocupantes. Bulma fue la primera en recuperarse, sacudiendo la cabeza y volviendo la vista al televisor, observando la pantalla negra que reflejaba la habitación. Vaya, la muerte de Goku le debe haber afectado mucho. Esperaba que estuviera furioso porque alguien le estaba robando el crédito a Gohan. Su orgullo normalmente no habría permitido que los logros de un Semisaiyano se ocultaran. Yamcha interrumpió sus pensamientos mientras se dirigía al resto de la pandilla. Hablando de Gohan, ¿alguien ha tenido noticias de Milk últimamente? ¿O de Dende? O sea, Gohan desapareció hace un par de días, y estoy seguro de que Milk está desesperada.
Quizás deberíamos ir allá a ver cómo están. Miró con interés sus rostros. Rosie ascendió e hizo además de levantarse. Bulma, creo que deberíamos. ¿Tienes un avión que pueda llevarnos? En algún lugar sobre el océano junto a la isla de Rosie. Krilin flotó un instante, con las manos ahuecadas a los costados y en una postura agachada. Una bola azul claro flotaba en su mano y su aura blanca lo envolvía. Kamee, amee, a. La bola azul de Ki se expandió en sus manos mientras la lanzaba hacia adelante, palma con palma, hacia el océano. La bola salió disparada y chocó contra el agua, rompiéndose por la fuerza de la onda de energía. No era ni de lejos tan poderosa como la de Gohan o Goku, pero Krilin estaba orgulloso de sus habilidades. Ahora que su mejor amigo había fallecido, debía mejorar su juego si quería defender su planeta. ¿Sabes? Para ser humano, eres bastante extraordinario, dijo una voz femenina sorprendentemente suave a sus espaldas. Krilin se sobresaltó, cortó el flujo de energía de su Kamehameha y buscó con la mirada a su alrededor a la persona que había hablado. Quienquiera que fuese se había acercado sigilosamente sin que él la percibiera, lo que solo podía significar que era un androide. Se giró y se encontró cara a cara con la androide 18. Ella tenía los brazos cruzados mientras observaba a Krilin con el ceño ligeramente fruncido. Krilin bajó la guardia y miró nerviosa a la joven. Al igual que antes, estaba completamente desarmado por ella. No pude evitar sentir algo por ella, incluso si había sido una pesadilla para el planeta hacía poco. Preguntó nervioso. 18, ¿qué haces aquí? Creí que te ibas a esconder con tu hermano. Pero ella pareció no haber escuchado su pregunta y preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Él ladeó la cabeza, perplejo. ¿De qué hablaba? Pero ella insistió. ¿El deseo que pediste? De todos los deseos que podrías haber pedido, le pediste al dragón que quitara la bomba incrustada en el pecho de mi hermano y mío. ¿Por qué? Krilin se detuvo un momento, preguntándose cómo explicar qué lo había tomado a esa decisión. 18 esperó pacientemente su respuesta. Cuando volvía a hablar, se mordía los dedos con ansiedad. Bueno, pensé que si te hubieras liberado de tus ataduras con el Dr. Gero, tú y tu hermano intentarían vivir en este planeta. Así que pensé que merecían una segunda oportunidad para vivir una vida normal, ya sabes, empezar de cero. El dragón ya dijo que eras humano y no podía convertirte en algo que ya eras, así que pensé que sería más fácil para ti sin tener que preocuparte por un pequeño dispositivo termonuclear en tu pecho. Me pareció lo correcto. En el fondo, no pude evitar añadir. Y me sentiría fatal si algo te pasara. Krilin se sonrojó al pensarlo y miró nerviosamente a 18. Ella seguía frunciendo el ceño ligeramente y observando el agua. Parecía estar luchando con algo antes de volver a mirar a Krilin, con el ceño firme. Para responder a tu pregunta, sí, fui a buscar a 17. Todavía está furioso por haber sido superado tanto por Cell como por Piccolo. Y tienes razón, seguimos siendo mayoritariamente humanos, y quiero vivir una vida normal. Bueno, tan normal como la mía pueda ser. Su expresión se suavizó y flotó más cerca de Krilin, quien estaba paralizado por su mirada gélida. Y quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho. Incluso después de todo lo que hicimos, te esforzaste por ayudarnos a mi hermano y a mí. Me defendiste cuando sabías que Cell no te podía vencer, y de nuevo cuando tus amigos querían destruirme. Eres extraordinario para mí, Krilin, y te lo agradezco. Ella se acercó a él y le ahuecó las mejillas entre las manos antes de acercarlo y besarle con firmeza. Krilin estaba atónito, con los ojos como platos. Entró en pánico por un segundo antes de que su expresión se relajara y se adentrara en el beso. Lo sostuvieron un instante antes de que 18 se separara y apartara a Krilin para que lo viera con satisfacción. Se sonrojó levemente y esbozó una pequeña sonrisa. Así que así es como se siente. Krilin se aclaró la garganta nerviosamente y se abandonó con Suji mientras intentaba combatir el calor en su rostro. No fue nada 18, solo hice lo que sentí que era correcto. 18 se cruzó de brazos y lo miró con una ceja arqueada. Puso su mejor mirada y lo miró fijamente. Sabía que había algo más, pero quería oírlo de sus propias palabras. ¿De verdad? Solo esperaba que una chica te encontrara y te diera un beso, ¿eh? Krilin tragó saliva y balbuceó una respuesta incoherente por un momento antes de recuperar la compostura. Se frotó la nuca con nerviosismo y bajó la mirada, avergonzado. Bueno, no fue nada, en realidad, tenía miedo de lo que pasaría si te llevaban y no tenía la oportunidad de decírtelo. No puedo explicarlo, me causas este efecto, y no puedo evitar, ya sabes, querer estar contigo.
La expresión de 18 se suavizó un poco y su sonrisa volvió con el rubor. No entendía bien lo que sentía por el monje calvo. Sentía un gran apego por su hermano, algo que ya sentía desde que era una humana normal. Krilin era diferente. Sus gestos la confundían, al igual que lo que le decía, y aún así, se encontraba correspondiendo a sus sentimientos. Siendo honesta, la asustó. Necesito irme un rato, Krilin. Volveré, algún día, creo. Pero necesito mantener a 17 alejada de los problemas, y necesito tiempo para pensar y asimilar lo que me espera ahora. Krilin no pudo evitar sentirse un poco molesto por sus palabras. Estaba eufórico de que por fin hubieran hablado desde que ella desapareció del mirador hace 2 semanas, y extasiado de que lo hubiera besado. Pero le engañó que tuviera que irse tan pronto. Sin embargo, asintió, entendía y murmuró un de acuerdo. 18 le sonriendo con suficiencia y se inclinó para darle un beso en la mejilla antes de darse cuenta de la vuelta y alejarse volando. Krilin la siguió con la mirada, frotándose la mejilla, absorto en sus pensamientos. Sus reflexiones se vieron interrumpidas al sentir un ki familiar que emanaba desde el mirador. Gohan. Ha vuelto. Krilin disparó y corrió hacia su amigo tan rápido como pudo. Podía sentir a los demás dirigiéndose también al mirador. Espero que el chico esté bien ahora. Nos dio un susto a todos cuando desapareció así. En el mirador quieto, Gohan. Cambi. Uno pensaría que después de todo lo que ha pasado, sacar puntos no sería nada para ti. Dijo Milk rotundamente. Gohan se estremeció cuando su madre le sacó otro punto de la mejilla. Ya había comido y ahora su madre lo atendía con esmero. Dende mantenía las distancias, pues no quería interponerse entre la loca y su hijo. Se aclaró la garganta para llamar su atención. Disculpa, Milk, ¿puedo curarlo ahora si quieres? Curaré esa cicatriz en un abrir y cerrar de ojos. Además, tengo que hacerle más trabajo en el hombro. Antes de que Milk pudiera decir nada, Gohan levantó el dedo hacia Dende, indicándole que se detuviera. Su mirada se endureció y frunció ligeramente el ceño. No, Dende, no me cura la cicatriz. Puedes curarme el hombro si quieres, pero quiero que la de la cara se quede donde está. Miró a su madre, quien le lanzaba una mirada dura a su hijo. Resopló. Gohan, ¿cómo esperas convertirte en un erudito respetable si pareces un vándalo maltratado? Gohan suspiró y cerró los ojos un momento, pensando en lo que haría. Al abrirlos de nuevo, Milk se sorprendió al verlos llenos de tristeza y una súplica de comprensión. Sabía que le costaría mucho negarle cualquier cosa antes de que abriera la boca. Madre, esta cicatriz es más que una simple marca en mi cara, igual que la de mi hombro. La necesito para recordarme lo que no hice. Conservaré mis estudios por ti, pero por favor, entiende que ahora mi prioridad no es la escuela. Debo ser capaz de ocupar el lugar de mi padre. Por favor, ¿entiendes? El corazón de Milk se derritió ante la dulzura y la sinceridad de su voz. No pude negarse. Simplemente recomendó y se apartó de su hijo para dejar entrar a Dende y trabajar en su hombro. Salió de la habitación y comenzó a vagar por los pasillos, absorta en sus pensamientos. Se llevó una mano al vientre, absorta en sus pensamientos sobre su hijo y en lo que le depararía el futuro. Hola Milk. ¿Estás bien? Gohan está aquí, lo sentí, ¿está bien? Una voz áspera y rasposa la sacó de sus pensamientos y dio un salto de sorpresa. Milk se sorprendió al descubrir que había salido al mirador, y Krilin acababa de aterrizar junto a ella y la miraba con ansiedad. Le sonó suavemente al monje, intentando tranquilizarlo. Sí, Krilin, ambos estamos bien. Bueno, yo también. Gohan se tomó la muerte de Goku mucho peor de lo que temía al principio. Está convencido de que él mató a Goku, y le dije algo que lo desesperó. Huyó y, al parecer, casi se suicida, y acaba de regresar. Dende lo está cuidando ahora mismo, y se pondrá bien. Krilin ladeó la cabeza confundida, preguntándose qué habría dicho ella para provocar esa reacción en su joven amigo. Pero antes de que pudiera formular su pregunta, un gran jet amarillo rugió sobre el borde del mirador y aterrizó frente a ellos. La rampa descendió sobre las baldosas blancas del mirador, revelando a la banda Z que había estado en la corporación Cápsula, menos Vegeta y Trunks Mirai, quien había regresado a su tiempo varios días antes. Bulma salió del jet, seguida rápidamente por los demás guerreros Z, y corrió hacia su amigo, con Trunks acunado en su brazo y riendo a carcajadas. Chichi. ¿Estás bien? Los chicos dijeron que sintieron el regreso de Gohan. ¿Qué pasó? Gritó la mujer de cabello azul. Millie respiró hondo y contó la historia lo mejor que pudo.
Sabía que Gohan no le había contado todo sobre su tiempo lejos de ella, pero no quería presionarlo y alterar su ya frágil temperamento. Y más allá de eso, no estaba segura de querer saberlo. La pandilla Z estaba impactada por la reacción de Gohan ante la muerte de Goku. Ninguno creía que fuera culpa suya que Goku estuviera muerto, y ninguno podría haber predicho ese cambio de personalidad en ninguno de los chicos Son. Krillin se quedó allí, con la mirada baja, al darse cuenta de que también podría haber evitado la situación destruyendo a los androides antes de que Cell se completara. Lo sacó de sus pensamientos cuando Tien expresó lo que se había estado preguntando antes. Pero Milk, ¿qué pasó para que se volviera loco de esa manera? Estuvo aquí 2 semanas con estos sentimientos, algo debió haber sucedido para desencadenarlo todo. Milk volvió a suspirar antes de mirar directamente a Bulma. Su expresión era de remordimiento y ansiedad. Estoy embarazada otra vez. Goku me dejó embarazada en el camino, y Gohan se enfureció cuando se lo dije. Casi mata de golpes a Piccolo y luego huyó y casi se mata. Como dije antes, alguien lo permitió, pero quedó bastante maltratado. Tendrás que verlo cuando Dende termine con lo suyo. La pandilla permaneció en silencio mientras ella hablaba, cada uno absorto en sus pensamientos antes de que Bulma rompiera el silencio con un chillido y abrazara a Milk con un fuerte abrazo. Milk, qué fantástico. O sea, no lo de Gohan, sino el bebé. Gohan va a tener un hermanito. Dios mío, ¿de cuánto tiempo estás embarazada? La tensión se rompió cuando Milk se rió de las payasadas de su amiga. No lo sé con certeza, Bulma, aunque supongo que alrededor de un mes. Bulma le sonó y miró a los demás antes de dar saltos en el sitio, haciendo que Trunks gritara de alegría. Oh, tenemos que celebrar esto. El resto del mundo está celebrando a ese bobo que derrotó a Cell. Así que tenemos que celebrar algo, ¿no? Yo digo que volvamos a mi casa, abramos unas botellas de champán y festejemos como antes. Aunque se dio cuenta en cuanto lo dijo de que la matrona Son no podría beber alcohol. Ya pensaremos en algo para ti. Milk ascendió y rió levemente. La tensión disminuyó visiblemente mientras se hacían los aviones para la fiesta. Les vendría bien a ella y a Gohan olvidarse de Goku por un rato. Line. 6 meses después, Residencia Son. Gohan garabateaba al azar en la hoja de papel que tenía delante, sin prestar mucha atención al libro de física que tenía delante. Algo andaba mal, presentía, pero no podía identificarlo. El embarazo de su madre avanzaba rápido, casi demasiado rápido. Su ki estaba por todas partes, lo cual tenía sentido para él considerando que estaba compartiendo con otro ser, pero algo seguía sintiéndose raro. Había crecido más de lo que esperaba y comía mucho. No era necesariamente que algo le pasara a su madre, simplemente se sentía raro. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un fajo de papel que lo golpeó en la cabeza. Miró con ojo a la chica que lo había lanzado. Lime le sonó con inocencia y se recostó sobre sus manos donde estaba sentada junto a un árbol en el borde de su jardín. Anda ya, Gohan. Sé que no estás enfadado. ¿Qué te pasa por esa cabecita? Es obvio que no estás haciendo ningún trabajo. Digo, acabas de dibujar un gato bastante malo y su voz se apagó al darse cuenta de que no estaba del todo seguro de lo que veía, considerando que no se parecía a ningún gato real, y que estaba defecando un arco iris. ¿Por qué tiene un pastelito en lugar de cuerpo? Gohan no respondió a su pregunta e intentó desesperadamente seguir mirándola fijamente, pero no pudo. A veces sentía que ella era la única persona con la que podía relajarse. Rió entre dientes y puso los ojos en blanco antes de apoyarse también en las manos, reflexionando sobre el extraño felino que había dibujado, sin encontrar explicación a qué era. No tienes que preocuparte por lo que me pasa por la cabeza, Lime. Solo me preocupa mamá, nada más. Además, ya hice todo esto hace un par de semanas para poder avanzar en mis estudios. Sobre todo intento ayudarte con los tuyos. Aunque no sé por qué aceptas estudiar con ella. Es básicamente lo único que puedes hacer ahora, y lo haces voluntariamente. Lime se desplomó a un lado, apoyando la cabeza en una mano y lo miró con desgana mientras él se callaba. ¿Por qué tienes que ser tan listo? Me estás haciendo quedar mal. Y además, no respondiste a mi pregunta, ¿por qué ese gato tiene un cuerpo de hojaldre? Sabes que, sinceramente, no tengo ni idea, mis manos hacen lo que quieren cuando mi mente se descontrola así. Dicho esto, tachó rápidamente el dibujo del gato y cerró el libro. Suspiró y miró a Lime, que lo observaba desde su asiento. Se dio cuenta de que realmente le debía mucho. Había vuelto a verla solo unos días después de haber vuelto a casa con su madre y le había contado toda su historia.
Al principio, ella se mostró escéptica. Pero con el tiempo y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pareció aceptarlo y no lo juzgó por ello. Era muy afortunado de tener una amiga como ella. ¿Cómo será tu hermanito o hermanita? Dijo Lime con aire pensativo. Sé que los Saiyajin parecen humanos, pero no puedo evitar imaginarme seres como hombrecillos grises. Simplemente no pareces un extraterrestre. Gohan se rió al pensarlo. De repente, un hombrecito gris y flacucho con su ji y peluca le vino a la mente, y le recordó con fuerza una serie de televisión que había visto una vez en la ciudad, llamada American Dad. Desechó la imagen mental con un gesto y le dedicó una sonrisa. ¿Recuerdas que nací con cola, verdad? Es muy posible que mi hermanito también la tenga, aunque creo que mamá podría simplemente cortarla. Es muy arriesgado dejarla. Creo que te conté sobre la transformación de Ozaru, ¿sí? Lima acercó y frunció el ceño, pensativa. Miró a Gohan un momento y luego se quedó mirando la hierba, arrancando algunas hojas y trenzándolas distraídamente. Oye, Gohan, tenía ganas de preguntarte. ¿Por qué decidiste contarme todo esto? O sea, tienes a tu madre y a todos tus otros amigos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me incluyeron? Palideció al ver la mirada de dolor que él le dirigió. No esperaba que una pregunta tan inocente le causara tanto dolor. Empezó a tartamudear, y Gohan se dio cuenta de que debía de haberlo dejado ver en su rostro. No es que sea malo, de hecho me alegra mucho de que me lo hayas contado todo. Es solo que no sé por qué confías en mí. Suavizó la mirada y se miró las manos. Lucen exactamente igual que aquel día. Todos esos amigos a los que se refiere son amigos de mis padres. Si no fuera por él, ni siquiera pensarían en mí. Ahora solo sé que, digan lo que digan, sigo cargando con la culpa en sus ojos. Mi madre también, aunque ya haya empezado a superarlo. Saben que fue mi culpa. Pero Lima, es porque no eres alguien cercano a mi padre, dijo vacilante. Eres la única persona en la que puedo confiar que no tenía apego a mi padre, aparte de Vegeta. No podía enfrentarme a ninguno de ellos sin saber que yo era la causa de su dolor. Vegeta es un Saiyajin de pura sangre. Según él, lo sabe todo, y no es de los que escuchan a un mestizo de clase baja como yo. Escúchame porque soy yo. Para ti no soy el hijo de Goku, soy Gohan. ¿Y tu mamá? ¿Por qué nunca vas con ella? He visto cómo te comportas con ella, y sé que solo le ocultas algo para que no se preocupe, dijo Lime con una expresión de frustración. Mar maldita, qué buena es. Me conoce mejor de lo que pensaba, dijo Gohan mentalmente, antes de decir en voz alta. Maté a su marido y dejó a su hijo sin padre. Ya no es una relación cómoda. El silencio reinaba en el prado junto a la casa de los Son. La ligera brisa refrescaba ligeramente el aire otoñal y traía consigo un fresco aroma a hojas caídas. Gohan miró al cielo vespertino y vio una bandada de aves acuáticas sobrevolando. ¿Sabes, tú también eres su hijo?, dijo Lime después de un momento. Gohan bajó la mirada del cielo y vio a Lime mirándolo con el ceño fruncido. Estaba preocupada por él y se le notaba. Lime, por favor, no quiero volver a hablar de esto, suspiró. Puede que sea de su sangre, pero en el momento en que la decepcioné y papá murió, renunció al derecho a ser su hijo. La amo, pero me niego a considerarme su hijo. Los hijos no matan a sus padres. Lime no respondió, simplemente se quedó sentada mirando la hierba que trenzaba. Hizo una pausa y lo levantó para que Gohan lo viera. Era un anillo sencillo, demasiado pequeño para caber en el dedo de nadie, salvo quizás en el de un niño pequeño, pero era hermoso. Los diferentes colores de la hierba se mezclaban para crear un patrón multicolor, y el patrón impreciso daba la impresión de que lo había creado la naturaleza. Gohan, creo que sé lo que sientes. Perdí a mis padres cuando Cell atacó y recuerdo cómo me sentí. Pero eres mi mejor amigo y como un hermano mayor. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre puedes venir a hablar conmigo, ¿de acuerdo? Ella presionó el aro de hierba en su palma, envolviéndole la mano con las dos más pequeñas y sonriéndole débilmente. Él sintió que le ardían los ojos y luchaba por contener las lágrimas. Hacía meses que no lloraba, y estaba decidido a no mostrar debilidad alguna. Finalmente, logró aclararse la garganta para quitarse el nudo que amenazaba con estrangularlo. Gracias, Lime. De verdad, no sé qué habría hecho sin ti. Ella le escuchó con suficiencia y levantó una ceja, tocándole el lado izquierdo de la frente, donde comenzaba la cicatriz. Si tuvieras que adivinar, te habrías vuelto loco, habrías volado en círculos como un pollo decapitado y te habrías estrellado contra más árboles, monito. Creo que voy a empezar a llamarte George.
Gohan hizo pucheros y se frotó el lado izquierdo de la cara. Eso no es muy agradable, Lime, sabes que no fue intencional. Lime rió entre dientes y empujó a Gohan. Él resopló y se incorporó, mirándola con aire burlón. Gohan. Bima. Cena. Gohan y Lima miraron hacia la casa de Son, donde Milk los saludaba con la mano. Su barriga era evidente incluso desde la distancia. Lima se puso de pie y corrió hacia la casa, gritando por encima del hombro. El último que llegue tiene que recoger la mesa. Gohan se rió entre dientes y miró el anillo en su mano. Significó mucho para él escuchar a Lime decir que era como un hermano para ella. La hacía aún más importante, aún más preciada a sus ojos. El anillo era un recuerdo de ese sentimiento, y decidió asegurarse de que se mantuviera así toda su vida. Concentró un poco de energía en su mano y la entrelazó con las fibras de la hierba, provocando un ligero brillo antes de volver a su color original. Las fibras de la hierba se habían fusionado, dejando el anillo en una banda sólida de múltiples colores. Sonrió y lo guardó en el bolsillo de su kimono antes de correr hacia la casa. Casi 2 meses después, Capsule Corp Bulma se levantó de la cama, quejándose de que la habían molestado en plena noche. ¿Quién en su sano juicio tocaría el timbre a esas horas? Miró a su marido, que o dormía profundamente o estaba completamente despierto y fingiendo estarlo. Había cambiado mucho desde el incidente con los androides. Aunque su personalidad seguía siendo ruda y antipática, ahora tenía cierta atención. Incluso había aceptado casarse según los estándares humanos para complacerla. Sonrió levemente al pensarlo, antes de fijarse en el reloj a su lado que marcaba las 2 de la mañana. Maldijo en voz baja antes de ponerse una bata y dirigirse al intercomunicador en el pasillo junto a la puerta principal. Afuera brillaba un relámpago mientras una tormenta invernal rugía. No hacía ni de cerca el frío como para nevar, pero oía la lluvia golpear el techo arribadado de su casa. Presionó la cámara exterior y casi gritó de la sorpresa al ver a Gohan allí de pie, intentando frenéticamente proteger a su madre de los elementos y mantenerla en pie. ¡Oh, Dios mío, Milk! Vegeta, sal de aquí. Gritó de arrepentimiento. Abrió la puerta y salió corriendo junto a su mejor amiga, ignorando la lluvia que le golpeaba la cabeza. La agarró del brazo y se lo echó al hombro antes de arrastrarla hacia el edificio. Vegeta apareció en la puerta, aparentemente dormido, con una expresión fría y seria. Mocosa. ¿Qué demonios le pasa a la arpía? Gohan apretó los dientes ante sus palabras, pero decidió dejarlo pasar. Ayudó a Bulma 1 metro a su madre en el edificio antes de que Vegeta los detuviera y levantara a Kiki en brazos, indicándole a Bulma que la guiara. Gohan la siguió, atónito por las acciones del Saiyajin mayor. No sé qué pasó. Suki se volvió loco y luego se desplomó mientras dormía. Se despertó un rato, pero ahora está muy débil, y no sé qué lo está causando. Vegeta gruñó y siguió a Bulma al ala médica del edificio, dejándola en una de las camas antes de colocarse junto a la puerta para observar qué sucedía. Bulma se puso las manos a la obra rápidamente, tomando el pulso y la temperatura de su amiga. Rápidamente la conectó a una vía intravenosa y le puso una máscara de oxígeno en la cara. Se extrajo sangre del otro brazo e introdujo el vial en una máquina al otro lado de la habitación, y esperó pacientemente mientras los resultados empezaban a aparecer en la pantalla. Gohan se sentó junto a la cama de su madre, mirándola con el rostro lleno de pavor. Sabía que debería haber dicho algo antes sobre las fluctuaciones en su ki. Solo otro lapsus de juicio, igual que con Cell. Se maldijo por haberles fallado una vez más a sus padres. ¿Qué demonios? Gohan, ¿tu madre ha estado comiendo algo? Preguntó a Bulma con incredulidad. Gohan se sobresaltó ante la pregunta y la miró con incredulidad. Si la situación no hubiera sido tan desalentadora, se habría reído de lo ridículo de la pregunta. Su madre había estado comiendo mucho más de lo normal. Empezó a preguntarse si tal vez había ingerido veneno o algo así. Al instante, entró en pánico al pensar en el niño que llevaba dentro. Sí, ha estado comiendo mucho más de lo normal. ¿Por qué crees que algo que comió le está provocando esto? Bulma se frotó el puente de la nariz y apretó los ojos mientras pensaba. Suspiré y dejó caer la mano en su regazo, mirando a su amiga con preocupación. No, no es algo que comió. Es más bien algo que no comió. Está falta de nutrientes y su cuerpo ha empezado a fallar. ¿Estás segura de que ella? Maldita mar, mujer. Interrumpió Vegeta con un gruñido. Revisa a la niña. Sabes que los Saiyajin tenemos un apetito desmesurado, y si la arpía ha estado comiendo, significa que todo tiene que ir a alguna parte. Bulma y Gohan fulminaron con la mirada a Vegeta y gruñeron a la vez. No es una arpía.
Pero Bulma aceptó y sacó un dispositivo similar a un ultrasonido que le permitía ver el interior del cuerpo. Sostuvo el escáner, similar a un bastón, sobre el vientre hinchado de Milk, pasándolo varias veces hasta que la máquina emitía un pitido para indicarle que había terminado. Volvió a colocar el bastón en su lugar y tecleó algunos ajustes en la computadora por un momento. Con un último clic en la tecla Intro, apareció una imagen tridimensional en la pantalla. Se quedó sin aliento y miró a Gohan, quien palideció al ver su expresión. Bulma seguía con la mandíbula floja cuando agarró el borde de la pantalla y la giró hacia él. Allí, nítido como el agua, se veía la silueta nítida de no uno, sino dos niños acurrucados en posición fetal. A la mañana siguiente, gemelos. Esto es simplemente fantástico. Debería haberme dado cuenta de que llevaba gemelos. Tonterías, Gohan, arruinaste todo esto. Dejaste no a uno, sino dos niños sin padre. Ay, ¿por qué tuve que ser tan estúpido? Necesitamos a papá aquí para esto ahora más que nunca. Gohan se impulsó del suelo de la sala de gravedad para su milésima flexión. Se puso de pie, se arrastró hasta la consola de control y aumentó la gravedad de X350 a X355. El peso extra lo agarró con fuerza y cayó de rodillas. Frunció el ceño y se incorporó, disfrutando del ardor en las piernas. Adoptó una postura y comenzó una kata que Piccolo le había enseñado a su pequeño. Le dolía el hombro en protesta por los movimientos, pero la lesión ya no le impedía. Realizó el kata con fluidez, refunfuñando para sí mismo y negándose a transformarse para facilitarse las cosas. Al terminar, miró el reloj de la consola. Las 10 de la mañana. Bulma había dicho que cuidaría de Milk, pero él estaba cada vez más preocupado. Como si fuera una señal, la puerta del GR se abrió y la gravedad se cortó, casi haciendo que el joven Semi-Saiyajin volara hasta el techo con la repentina falta de peso extra. Gohan se enderezó y se giró hacia la puerta mientras Vegeta entraba y la cerraba tras él. Todavía llevaba puesto su pijama, que incluía solo un par de pantalones cortos de licra. Se apoyó contra la pared y cruzó los brazos, mirando fijamente a Gohan, quien se esforzó por no mirarlo directamente. Tu madre está bien, mocoso. La mujer la conectó a una máquina que le está dando los nutrientes necesarios. Ya está a punto de dar a luz, así que se quedará aquí hasta entonces. Gruñó y añadió en voz baja. No es que me importe tenerla aquí. Gohan ascendió y también se cruzó de brazos. Decidió devolverle la mirada al príncipe, esperando a que dijera algo más. Al no hacerlo, el Saiyajin regresó a la consola y comenzó a introducir los comandos para aumentar la gravedad. Sé con lo que te enfrentas, mocoso, dijo Vegeta de repente. Gohan lo miró, sorprendido por la suavidad de la declaración. Era apenas la segunda vez que Vegeta le hablaba en ese tono. La primera fue cuando se disculpó durante los Juegos de Cell. Cuando Freezer destruyó nuestro planeta, y con él a mi padre, sintió que era mi culpa. Sentí que la destrucción de nuestra raza recaía repentinamente sobre mis hombros porque era el último Saiyan real vivo, aunque en ese momento era apenas un niño pequeño. Tu situación es un poco diferente, lo sé, pero te lo digo por alguien que ha pasado por eso. No dejes que te consuma. Sigo intentando salir de ese lío hasta el día de hoy. ¿Recuerdas cómo era cuando llegué aquí? No cometas el mismo error. Gohan no sabe qué responde. Nunca imaginó que Vegeta admitiría abiertamente que estaba luchando con algo, o que sentía otra emoción aparte de la ira. Vegeta se acercó por última vez, como si zanjara el asunto, y luego se dio la vuelta y salió de la cámara de gravedad, dejando a Gohan reflexionando en silencio. 2 semanas después. Aguanta, mamá. Ya casi terminamos. Gohan hizo una mueca de dolor al ver a su madre apretándole la mano con todas sus fuerzas. Al otro lado de la cama, el abuelo Ox hizo una mueca similar al ver a su hija intentar arrancarlo. Gimió al sentir otra contracción. Al pie de la cama, Bulma intentaba entrenar a su mejor amiga. Llevaba una mascarilla quirúrgica y guantes, y daba órdenes a los 2 médicos que la habían ayudado a nacer a Trunks. Vamos Milk, solo empuja, el primero está ahí. Gohan solo pudo observar cómo los ojos de su madre se agrandaban y gritaba. Le divirtió un poco que ese momento fuera un buen ejemplo de por qué Vegeta de veces la llamaba Bansee. El ataque a sus oídos fue respondido con un nuevo sonido. La tos de un bebé y luego el llanto. Bulma cortó rápidamente el cordón umbilical y le entregó al niño a un miembro del médico personal, quien se apresuró a lavarlo y envolverlo, ya con una abundante cabellera y una larga cola marrón que se agitaba furiosa. Así que sí tienen cola.
Milk jadeó en silencio por un momento, y su agarre en las manos de su padre y su hijo se aflojó un instante antes de que otra contracción la sacudiera y volviera de gritar. Su llanto continuó hasta que, una vez más, el sonido fue interrumpido por los tos y el llanto de un niño. Bulma corrió al lavabo y comenzó a atender de inmediato a la niña, mientras la segunda enfermera limpiaba a Milk y la cama. Gohan volvió a prestar atención a su madre, quien jadeaba y sudaba. Había perdido el agarre y ahora luchaba por mantenerse despierto. El Rey Buey le dio una palmadita cariñosa en el hombro y flexionó la mano que tenía aplastada. Lo hiciste bien, Milk. Ella solo jadeó y ascendió. Bulma y su asistente aparecieron junto a la cama, cada una con un bulto en brazos. Gohan se sobresaltó al ver a una de ellas. La que estaba envuelta en una manta azul. Su cabello se erizó en un patrón muy familiar, y lloraba desconsoladamente. Gohan palideció y quedó paralizado. Se quedó paralizado mientras miraba a su hermano pequeño por primera vez. ¡Ay, Kami, se parece a papá! La otra niña tenía el pelo negro y despeinado, parecido al de Gohan de pequeña. Estaba envuelta en una manta rosa y estaba completamente silenciosa. Parecía profundamente dormida. Las colas de ambas niñas colgaban sueltas de los bultos de los que brotaban. La asistente se inclinó sobre la cama y le pasó al pequeño a Kiki, que la esperaba en brazos. Ella le disgustó y casi se echó a llorar al darse cuenta de lo mucho que se parecía a su padre. Levantó la vista, con los ojos vidriosos, hacia Bulma y le hizo espacio a la segunda niña en brazos. Bulma se inclinó, la acomodó en los brazos de Kiki y se sentó cerca de todo el equipo para recuperar el aliento. ¿Cómo los llamarás, cariño?, preguntó el Rey Buey. Milk miró a su padre y luego a los niños en sus brazos. El pequeño había dejado de llorar y tenía la cola enrollada firmemente alrededor del brazo de su madre. Se quedó pensativa un momento antes de mirar a Gohan. Su expresión era de miedo, y Milk supo lo que estaba pensando. Vio cuánto se parecía su hermano a Goku. Sé que todavía se está atormentando por lo sucedido. Espero que esto funcione. Con ese pensamiento, respiró hondo y dijo: Gohan, quiero que conozcas a tu hermanito, Goten, y a tu hermanita, Ria. Gohan miró con aprensión los bultos por un momento antes de dar un paso vacilante hacia adelante mientras su madre le ofrecía a la niña en su brazo derecho. Dudó un momento antes de extender las manos y tomar a su hermana en brazos. Casi al instante, la cola de la niña llegó a su muñeca y se enroscó alrededor de su brazo con fuerza. Mientras la acunaba en sus brazos, y esa cola se apretaba con fuerza, sintió que una pared dentro de él se quebraba, y al instante sus ojos comenzaron a lagrimear. Hola, Ria. Se quedó atónito al ver cómo le temblaba la voz al decir esa simple frase. Le apartó un mechón de pelo del rostro, recorriendo con el dedo su piel increíblemente suave, siguiendo la curva de su mejilla. El bulto se movió al instante, y la niña se aferró a su dedo con una fuerza que avergonzaría a sus madres. Le sonó, la primera sonrisa sincera que su madre vio en meses. Animada por esa simple expresión, tosió levemente y captó su atención. Cambió el otro bulto en sus brazos y luego también le entregó a la otra niña. Al igual que su hermana, Goten envolvió al instante su cola alrededor del brazo de su hermano mayor. Gohan los miró a ambos, y su sonrisa se desvaneció al ver cómo el inminente muro de emociones se desplomaba sobre él. El muro que había construido con tanto cuidado se derrumbó y rompió a llorar. Miró a su madre, que lo observaba atentamente. Parecía tan esperanzada, tan frágil. Volvió a sentir, por primera vez en meses, el fuego en su pecho que se había enfriado. Su determinación se endureció una vez más y tomó una decisión. Se acercó a sus hermanos pequeños y les susurró, para que solo ellos pudieran oír. Pase lo que pase, los protegeré. Ya les fallé una vez, pero nunca más. No puedo ser su padre, pero me aseguraré de que crezcan, sin desear nada más y sin tener que luchar como nosotros. Tendrán la infancia que yo nunca tuve la oportunidad de tener. Los amo a ambos. Los besó suavemente a ambos en la frente y se levantó para devolvérselos a su madre antes de darse vuelta y salir de la habitación para recomponerse. El abuelo Buey observó la interacción y suspiró profundamente. Había estado vigilando de cerca de Gohan, aunque sabía que poco podía hacer para ayudarlo en estos momentos difíciles. Sin embargo, le dio esperanza ver algo en esos ojos, demasiado jóvenes para ser tan duros y fríos. Eso salió mucho mejor de lo que esperaba. ¿Qué crees que dijo Milk? Milk frunció el ceño y miró la puerta que acababa de cruzar a su hijo mayor. No le respondió, solo contemplaba lo que acababa de presenciar.
Sé que ahora mismo está dividido, entre todo lo positivo y lo negativo que le sucede, aún así, finalmente se abrió al abrazar a sus hermanos. Puede que ya no logre que sea más que amable conmigo, pero ahora que los tiene a estos dos, quizás aún haya esperanza de salvar lo que queda de él. Sonrió levemente al pensarlo y abrazó a los dos niños con más fuerza.